Episodio 2. Mi hogar. Maege escuchó atentamente a Ouland Reed mientras leía la misiva recibida de Deepwood Motte. Los cuervos del norte eran entrenados para ir al cuello, pero nunca específicamente a la guardia de aguas grises. Nadie sabía dónde estaba. Los señores rara vez enviaban sus cuervos, creyendo que nunca encontraban su destino. Así que, cuando Ouland Reed dijo que había llegado un cuervo, se sorprendió. El pequeño Cranogman simplemente dijo que los Cranogman saben cómo encontrar a los cuervos. Los cuervos solían traer palabras oscuras en estos tiempos, esto era diferente. Galbert Glover estaba inclinado hacia adelante en su silla, visiblemente feliz con las palabras. Deepwood Motte, su hogar, había sido liberado. Y la esposa de su hermano, liberada. Maege se alegró de que la Motte se hubiera liberado de los calamares que habían plagado la isla del oso y el norte durante milenios, si era cierto. Pero eso no era lo que realmente la alegraba. No, lo que le había hecho latir la sangre a Maege era que se había declarado abiertamente la guerra a los Bolton y John Nieve marchaba hacia Invernalia. No conocíamos a ningún rey más que al rey del norte, cuyo nombre es Stark. El heredero del rey del norte estaba en pie de guerra. Si al menos lo del cuervo era cierto. Podría ser una trampa de los Bolton. La preocupaba, pero no parecía algo que Rose Bolton escribiría. ¿De verdad son las palabras de John Nieve? Preguntó Galbert, vacilante. Claramente no quería que fuera una mentira, o significaría que la mota estaba en manos de los Bolton. Ouland Reed seguía mirando la misiva, con el rostro sumido en sus pensamientos. Es Lord Glover. La letra es de John. Mira cómo la firmó. Lord Reed dejó la misiva sobre el escritorio. Maege miró directamente al final. Jon Snow, hijo de Brandon Stark. Ouland no les dio tiempo a pensar en las palabras. Solo Ned Stark y yo sabíamos que era de Brandon. La única forma de saberlo es que Ned se lo dijera antes de que el chico fuera a la cárcel. Es él. El bastardo de Brandon. Sigue sin cambiar nada. Todos deberíamos haber sabido que era una tontería que Ned tuviera un bastardo. Entonces es cierto. John Nieve marcha contra los Bolton, dijo Galbert con una sonrisa. Ya era hora. Gritó Maege, casi agarrando su maza. Podía vengar a su Gafey, vengar a sus compatriotas nórdicos y vengar a su rey. Ouland asintió a los dos. Sí, así es. La farsa del titiritero ha terminado. Ya era hora de que los entregaran al árbol corazón en Invernalia, con sus entrañas en las ramas. Maege se divirtió. Ouland Reed solía ser un hombre tranquilo y amable. Lo había conocido durante la rebelión y su tiempo en el cuello. Escuchar al hombrecillo hablar de colgar las entrañas de Bolton en los árboles con veneno en la voz no era algo que se pudiera tomar a la ligera, al menos para los Bolton y los Frey. Eso era lo que la divertía. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? ¿Marchamos hacia Invernalia con nuestro ejército? Añadió al final que primero llegaría a la plaza de Torren. Preguntó Galbert. 7000 hombres del ejército del norte. Eso era lo que Robb Stark había confiado a Maege y Galbert para tomar Foso Cailín del norte antes de la boda roja. Si no los hubieran enviado por delante, los 3500 de Robb no habrían sido superados en número por las fuerzas de Bolton y los Frey. El resto del ejército del norte estaba disperso por las tierras de los ríos, al igual que el ejército de las tierras de los ríos. Maege negó con la cabeza. No, nuestras fuerzas son grandes, pero tomará demasiado tiempo llegar a la plaza o a Invernalia, al menos a todas ellas. Galbert asintió. Pero una pequeña fuerza de nuestro ejército podría unirse a él a tiempo para la batalla y reforzar las fuerzas que tenga. Digamos 1000. Enviaré a algunos de mis hombres con ese grupo. Rara vez salimos del cuello, pero nuestro talento debería ser útil, ofreció Ouland con una leve sonrisa. Yo lideraré esas fuerzas. Quiero luchar con el hombre que liberó mi hogar, declaró Galbert. Maege se volvió hacia Glover. Yo lideraré esa fuerza, Glover. Quiero venganza por mi Gafey. Antes de que pudiera empezar una discusión sobre quién se uniría a Jon, Ouland intervino. Galbert, prefiero que te quedes y lideres a los otros 6000, tienes más experiencia liderando fuerzas más grandes por lo que he oído. Galbert se volvió hacia Reed y le preguntó. ¿Qué estás pensando, Reed? Ouland mantuvo su pequeña sonrisa. No quiero que ningún Frey ni ningún Lannister marche al norte una vez que Jon recupere el norte. Propongo que tomemos Foso Cailín de los Bolton. He estado buscando a sus exploradores y cazadores desde que se lo arrebataron a los nacidos de hierro. Maege les sonrió a los dos. Y si algún Frey o Lannister viene al norte, morirá como los ándalos la última vez.
Entonces los guiaré a Stifos o Kailin, dijo Galbert alegremente. ¿Debo traer el testamento?, preguntó Maege. Los dos señores negaron con la cabeza. Galbert respondió. Mejor que se quede aquí hasta después de la batalla. No tiene sentido arriesgarse a que se pierda si les tienden una emboscada antes de llegar. Maege gruñó y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Glover gruñó. Recuerda, Glover, los habitantes de Bear Island valen 10 continentales. Y las mujeres de Mormont valen 100. El guantero lo miró fijamente y luego sonrió. Déjalo por ahora. Lo llevaré al norte después de la batalla. Me gustaría hablar con el muchacho, dijo Ouland, con el rostro solemne de nuevo. Algo raro ocurre cuando Ouland Reed abandona el Mek. Galbert la miró con una sonrisa burlona, agarrando una de las tazas del escritorio de Ouland. ¿Al rey en el norte entonces? Ouland sonrió, sirviendo bebida en las tazas. Sí, al rey en el norte. Maege sonrió. El rey en el norte. Davos, tráeme a mi señor feudal y declararé a Stannis mi rey. Esas habían sido las últimas palabras de Manderly a Ser Davos antes de partir hacia Invernalia. El señor del Puerto Blanco le había dado un pequeño barco con tripulación para llevar al joven Rickon Stark y a su lobo Wargo al continente del norte. No había estandartes que marcaran sus lealtades, un simple barco mercante al mundo y nada más. El viaje a Skagos en la bahía de las Focas había sido sencillo. Puede que estuviera helado, pero Davos había navegado en peores condiciones. Consiguió navegar sano y salvo hasta Skagos, con su costa muy rocosa, con un par de naufragios adornando la costa, y el gran volcán, rodeado de bosques. Había sido sencillo para Davos llegar allí. Sin embargo, conseguir el Stark, en una isla de supuestos caníbales, ese era el desafío que preocupaba a Davos. Davos y 3 tripulantes se habían abierto paso por el bosque, intentando encontrar las aldeas. Habían oído que también había asentamientos costeros, pero el lugar donde desembarcaron estaba en la parte mucho más rocosa de la isla, una forma de mantener el barco oculto en caso de lo peor. Tardaron poco más de una semana en atravesar el bosque antes de encontrar gente. Pues bien, los Skagos los encontraron. Un grupo numeroso los había rodeado en el bosque sin que se enteraran. Davos hizo lo único sensato y se llevó las manos por encima de la cabeza antes de que los tripulantes se dieran cuenta. Davos no servía de mucho en una pelea, con una mano sin dedos hasta las articulaciones. Aparte de eso, era contrabandista mucho antes de ser marinero. El objetivo de ser contrabandista era no dejarse atrapar o poder salirse con la suya. Podrían habernos matado sin que nos enteráramos, pensó Davos con esperanza mientras el grupo de Skagosi, cubiertos con pieles de animales y armaduras sencillas, se acercaba a ellos. Los tripulantes siguieron su ejemplo en el tapete, levantando los brazos lentamente mientras los Skagosi tomaban sus armas y comenzaban a ponerles cadenas, incluido a Davos. El grupo había sido llevado a un gran asentamiento en el bosque. Los edificios eran en gran parte de madera, pero algunos de los más grandes estaban construidos con piedra. Davos y el grupo se encontraron con miradas recelosas de los aldeanos que los observaban. Davos ya había visto esa mirada en sus viajes por mar. Incluso la había visto en los lores y damas de las cortes del sur. Aquí somos forasteros. Davos no era un hombre particularmente piadoso, pero rezó para que su vida no terminara hoy, mientras lo llevaban al largo salón, frente a quienquiera que estuviera a cargo del asentamiento. El salón era cálido, con una chimenea en el centro y mesas a cada lado, llenas de hombres y mujeres, todos portando espadas y hachas, algunas hechas de un material tan negro como la noche. Todos le parecían rudos a Davos. Hacen que los peligrosos del lecho de pulgas parezcan niños, pensó Davos con una leve sonrisa. Delante había un hombre mayor, sentado en una silla sencilla con una bebida en la mano. Parecía tan rudo como los demás, pero con el pelo canoso y un ojo faltante. No le restaba importancia a su estatura intimidante ni a su ceño fruncido. El hombre hablaba con una voz profunda y gutural. ¿Estás con los hermanos negros que los Magnars encontraron en la costa continental? Davos meneó la cabeza, hablando con su propio acento de Flea Bottom, algo que se creía gutural. No, milord, no estoy con los hermanos negros. El Skagosi lo miró divertido antes de volver a fruncir el ceño. Entonces estás aquí por tus propios asuntos. No por los de ellos. Sí. Estoy aquí en nombre de Lord Manderly, dijo Davos con seguridad. Dudaba que los Skagosi supieran quién era Stannis, pero una casa del norte sí podría. Y dudaba que al grupo le gustaran las mentiras. Las miradas eran inquietantemente penetrantes. El Skagosi mantuvo el ceño fruncido. El Manderly te envió a Skagos.
No hablamos mucho con ellos, nuestros hermanos del norte. ¿Por qué? Me pidió que trajera a un muchacho a tierra firme. Lleva un lobo consigo. Debo traerlo a casa. Eso empezó a susurrar en el grupo. Sabían que había un muchacho con un lobo en la isla. Al menos Manderly tenía razón. El muchacho no murió en Invernalia. Si quieres a Rickon, entonces a los continentales. Los hermanos negros también, declaró el líder del grupo Skagosi. Davos se preguntó cómo sabían los hermanos negros de Rickon. Al menos los Skagosi lo sabían. Entonces se escuchó un grito desde una de las mesas. Quiere entregárselo a los desolladores Crow. Matará a Stark y a su lobo Wargo. Los desolladores dejarán su piel en el suelo. Enviadlo a él y a los demás a la cueva del caníbal. Los gritos eran furiosos. Este grupo claramente quería proteger al chico. Un grupo leal para un grupo que no se comunica mucho con el continente. Era lo único que pasaba por su cabeza, intentando no pensar en el significado de la cueva del caníbal. Davos decidió animarse y gritar antes de que todos decidieran que era una amenaza. Probablemente yo lo soy solo por estar aquí. No estoy aquí por los Bolton. Manderly lo quiere para expulsar a esos cabrones del norte. El grupo seguía gritando, ahora se había movido hacia Mentiroso. El anciano líder Skagosi, Crowl, por lo que oyó, se puso de pie, silenciando la sala. Llevaremos al Continental a los Magnars en la costa. Puede unirse a los hermanos negros que tienen allí y ver qué quieren realmente con los Rickon. Avisen también a los Stannis. Partiremos mañana. El grupo de Skagosi empezó a quejarse ante la orden, pero al menos todos parecían estar de acuerdo. Voy a vivir por ahora, al menos, pensó Davos, con el aire escapando de sus pulmones mientras lo sacaban del salón y lo llevaban a una pequeña cabaña, con guardias al frente. Esta reunión para ver a los continentales era mucho más grande que la del bosque. Davos y su tripulación, junto con un gran número de skagosianos del asentamiento, habían llegado a un pueblo costero. Era mucho menos elaborado o edificado que Puerto Blanco, pero aún así era grande. El pueblo era el hogar de los Magnars, según los skagosianos con los que había hablado. En la costa, Davos pudo ver una colección de barcos anclados allí. Davos no podía ver las velas, pero supuso que serían negras. Los hermanos habían enviado aproximadamente la mitad de su flota, Davos lo notó. Había visto la flota completa cuando estaba en Guardia Oriente. La mayoría de esos barcos no los podían usar. No tenían suficientes hombres. Debían de tener una tripulación mínima, pensó Davos. Siempre era más arriesgado operar un barco con menos hombres en caso de piratas o mar embravecido, pero se podía hacer. Davos lo había hecho suficientes veces. Davos y su tripulación habían sido llevados al centro de la ciudad, rodeados por un número creciente de skagosianos, que los miraban fijamente. Los habían asignado a uno de los hermanos negros, Cotter Pike, capitán de Guardia Oriente y comandante del castillo. Esperaron en silencio mientras los skagosianos llenaban gradualmente el centro de la ciudad. Davos y su tripulación habían sido liberados, al igual que Pike. No tenemos la cantidad ni la habilidad para escapar si lo intentáramos. Davos observó cómo 3 hombres y 3 mujeres entraban en el claro del pueblo, uno de ellos era el Crow. Supuso que eran los señores y damas de Skagos, o jefes. No estaba seguro de cuáles eran sus títulos además de él. No eran ellos quienes silenciaban a la gran multitud que los rodeaba. Era un aullido, y uno condenadamente feroz, además. Davos no sabía de dónde venía el aullido, pero tenía una idea de lo que era. El lobo Wargo está aquí. Davos observó cómo la multitud se separaba de nuevo, con un enorme lobo negro caminando entre ellos. Tenía los dientes descubiertos y gruñía. Era casi tan grande como un caballo. A su lado estaban una mujer y un niño, ambos vestidos con pieles. La mujer era delgada, de cabello castaño oscuro y dientes torcidos. Y allí estaba el muchacho, con el cabello castaño rojizo desordenado y ojos azul claro, casi grises, con el rostro casi un gruñido como su lobo. Rickon Stark. El chico parecía joven, no tendría más de 9 años si Davos recordaba bien las fechas. Sin embargo, para ser un niño, parecía endurecido, casi tan salvaje como su lobo. Davos pudo ver 2 cuchillos atados al costado del muchacho. Uno de hueso y el otro de vidriado negro. Los 3 se unieron a los jefes, mientras el lobo Wargo lo miraba fijamente con sus grandes ojos amarillos. Estoy jodido. Ese fue el primer pensamiento de Davos. Estoy jodido y probablemente me convertirán en comida. Ese fue su segundo pensamiento. Fue Crowl el que habló primero, casi a todo el mundo, pero su mirada estaba puesta en el muchacho.
Esta gente te ha estado buscando, Rickon. El hombre que traje, al que le faltan algunos dedos, dice que está aquí por el Manderly. Fue la mujer quien habló primero, con un acento similar al de los hombres del norte que había conocido, aunque un poco más marcado. Lo conociste una vez, pequeño príncipe, en la fiesta de la cosecha. Le habló con dulzura. Le recordó a su esposa. Siempre había sido así con los jóvenes. Un bonito recuerdo si todo sale mal, pensando en mi esposa en Cape Wrath con nuestros hijos Stannis y Stefan. El joven Stark parecía sumido en sus pensamientos y luego asintió, su acento era una mezcla entre norteño y escagosi. Sí, el gordo con una sonrisa más grande. Davos tuvo que contener la risa ante eso. Manderly había sido intimidante cuando lo metió en la guarida del lobo, pero verlo reducido a eso fue gracioso. Fue uno de los otros jefes quien habló. Y el de negro afirma estar aquí por órdenes de su hermano. ¿Cuál? ¿El que marchó al sur? Está muerto. ¿Bran? Se fue tan al norte que ya no puedo verlo. Fue la mujer quien habló de nuevo. Tienes otro principito. Bran nos habló de él a ambos. Se unió a los cuervos con su lobo blanco. Los ojos de Rickon parecieron iluminarse por un momento. ¿Te refieres a Da? No, pequeño príncipe, Jon. Se fue antes de que nos conociéramos. Solo se parece a él, por lo que me han dicho. El muchacho no recuerda la muerte de su padre. Y cree que su medio hermano es él. El pensamiento entristeció a Davos, preguntándose si su hijo menor pensaría lo mismo de Devan, que se parecía a él. El rostro de Rickon se tornó ceñudo y apuntó con el dedo directamente al hermano negro. Y lo lastimaste. Lo dejaste en el hielo, cubierto de sangre. Los cuervos mataron a mi hermano antes de que regresara, Magnar. El rostro de Cotter Pike palideció ante la acusación del muchacho. Davos lo habría llamado una rabieta si no hubiera sonado tan salvaje. El lobo también gruñía, acercándose lentamente a ellos, pero con la mirada fija en el hermano negro. No le hice nada a Jon. Estaba en la Guardia del Este cuando eso pasó, chico. ¿Cómo pudiste saber lo que pasó? El lobo Vargo seguía acercándose, gruñendo cada vez más fuerte. Davos estaba demasiado concentrado como para pensar en lo que decían. El chico Stark gritó más fuerte. Lo vi en mis sueños. Vi al lobo blanco luchar contra ellos. Una de las otras mujeres que estaban al frente se volvió hacia el muchacho y le preguntó. ¿Lo viste en tus sueños, muchacho? Rickon miró a Pike profundamente, luego negó con la cabeza, aunque visiblemente molesto, no. Solo cuervos de negro. Entonces no será él, muchacho. Si viste al lobo pelear con ellos también, todos estarían muertos. Eso pareció calmar al muchacho al menos. El lobo estaba junto a ellos, enseñando los dientes, gruñendo y olfateando. Olfateó al grupo durante lo que pareció una eternidad antes de detenerse y luego regresar al lado de Rickon. Crow levantó una ceja. Buena señal para todos ustedes. El último hombre que no le gustó al lobo murió lentamente. Destrozado como un trozo de carne en una larga noche de invierno. La sentencia no alivió las preocupaciones de Davos. Crow siguió hablando con el grupo. Davos quiere que vayas con él para que Manderly pueda luchar contra los Bolton. El Magnar asintió, volviendo la cabeza hacia el cuervo. El cuervo dice algo parecido. Habla por el hermano de Rickon. Cuéntanos qué mensaje traías. Davos observó cómo Pike suspiraba aliviado. Jon Nieve me dijo que trajera la mitad de la flota aquí y que trajera a su hermano Rickon y a tus ejércitos al norte. Quiere que les des una paliza a los Bolton. Davos podía oír a la multitud de escabos y empezar a hablar entre sí. Los jefes se miraban entre sí. Crow volvió a hablar. El hermano de Rickon quiere que luchemos en el continente. ¡Qué sorpresa! El continente nos considera tan malos como los calamares. Pike negó con la cabeza. Jon dijo en la misiva que él y Rickon les permitirán recuperar sus barcos. Para fortalecer el poder de los primeros hombres. Allí, los jefes se miraban entre sí. Los sonidos entre la multitud parecían casi excitados. El Stane, que había estado mayormente callado, finalmente alzó la voz. ¿Confía en nosotros? ¿No nos considera escoria como los nacidos del hierro? ¿Nos ve como hombres del norte? Pike habló con más calma. La misiva que dio decía que eran hombres leales de los Stark desde que les demostraron su poder hace un siglo. Stane sonrió. Jon lo entiende entonces. Lucharé con él entonces. Crow la sintió con la cabeza. Lucharé entonces, lucharé con los Manderly también. Ya era hora de que el norte viera cómo luchan los isleños. El Magnar miró a Rickon. ¿Quieres que peleemos contra Rickon?
La mujer que no había desaparecido de la vista del muchacho se inclinó hacia Rickon y le preguntó: ¿Quieres ver a Jon? Rickon asintió con una sonrisa. Sí, quiero ver a Jon Osa. El Magnar gritó a la multitud. Entonces lucharemos. Davos sintió alivio. Rickon Stark regresaba a casa, con las palabras de Manderly resonando en su cabeza. La farsa del titiritero casi ha terminado, tráeme a mi señor feudal y declararé a Stannis mi rey. Los Manderly lucharán por Stannis ahora, y Jon Nieve, Rickon Stark y Skagos lo respaldan. Davos sonrió cuando los Skagos le ofrecieron beber. Sin embargo, no estaba seguro de si se lo había ganado, no hasta que Rickon estuviera a salvo en el norte. Davos bebió mientras el enorme lobo aullaba. Iban a tomar el norte. Me pregunto si así eran los reyes del invierno cuando no eran simples cuentos entre el pueblo libre. Eso pensaba Val mientras se acercaba cada vez más a la plaza de Torren con Jon Nieve, al frente de su ejército de pueblo libre y Umbers en el nevado bosque de lobos, impávido ante el viento. Todo en él lo gritaba en la cabeza de Val. Sus acciones en Deepwood Motte, destripando los cadáveres de los calamares y ofreciéndolos al árbol corazón. Cómo consiguió su ejército, luchando contra los guerreros más duros que tenían, con las manos desnudas, demostrando su fuerza. Su atuendo norteño, una mezcla de tartán, cuero y cota de malla, con un cuchillo negro como la noche atado a sus glebas, y garra larga a su lado, junto al guardia sobre el tartán, todo en colores oscuros o gris fuerte. Un regalo de los Umbers y los clanes de la montaña. Y su rostro, siempre grabado con una sensación de feralidad. Estaba allí cuando su rostro era como el hielo, cuando estaba enojado y cuando sonreía. Siempre allí, siempre lo uno. Todo hablaba de los cuentos de los reyes del invierno. Val se había preguntado si siempre lo había llevado dentro antes de morir. Había visto cómo actuaba antes de morir, como si se estuviera conteniendo. Reprimiendo su poder como Wargo. Actuando menos por el nombre Nieve. Completamente reservado, casi aislado para cuando se convirtió en Rey Cuervo. La lobuna que lo invadió tras su muerte parecía haberle quitado eso. Parecía relajado, casi deleitándose. Parecía realmente vivo en todo aquello. Igual que su lobo a la cabeza de la manada. Eso no había hecho más que crecer a medida que marchaban por el bosque de lobos. La risa estruendosa de Tormund arrancó a Val de sus pensamientos. ¿Qué te parece tan gracioso, Tormund? Preguntó Val, volviéndose hacia el hombre corpulento que se había unido a ella en la parte delantera. Tormund la miró con una sonrisa divertida. Estás mirando al rey cuervo, Val. Pareces un lobo en celo. Ja. Val le dirigió a Tormund una mirada dura. Vete a follar con otro oso, Tormund. Tormund rió con más fuerza. Ja, ja. Podrías y encuentro uno en la plaza de Torren. O podría preguntarle a Ugunwun si hay alguna mujer gigante en ese clan de la muralla a la que le guste un miembro de gigante en un hombre. Val puso los ojos en blanco al ver al hombre. Se preguntó cómo tenía hijos e hijas. ¿Qué te parece la nieve, Tormund? No has hablado mucho de ella. Tormund levantó sus ocupadas cejas y luego rió de nuevo. Sí, quieres follarlo. Ja. Responde la pregunta, Tormund, o te castraré antes de que tengas tu oportunidad con los osos y las mujeres gigantes. Tormund rió un momento antes de calmarse. El muchacho es diferente, no lo niego. Escuché de los Umber lo que hicieron en Deepwood Motte. ¿Has estado hablando con los Umbers? Preguntó Val, sin poder ocultar su sorpresa. Tormund sonrió. Primero unas cuantas peleas con ellos, luego unas copas, pero sí, lo hice. No está mal para unos arrodillados con los que hemos luchado durante siglos. Val asintió. Se había dado cuenta. El pueblo libre y los Umbers se estaban mezclando. Había habido varias peleas, pero nadie había muerto. Se habían puesto a prueba mutuamente. Se preguntó si era por cómo actuaba Jon con todos. O si era porque eran los primeros hombres y mujeres. Pero a Jon. El chico ya tiene bastante del lobo. Menos mal para lo que viene. Tenemos más posibilidades de sobrevivir al invierno y mucho después con él como está ahora que antes. Y el chico me impresionaba antes, a pesar de todas sus tonterías. Val le sonrió. Sí, menos mal que lo perdió. Snow ya no se arrodillará ante nadie. Tormund rió de nuevo. Suponiendo que no lo robes, por supuesto. Val le gruñó a Tormund, con una sonrisa aún más amplia. ¿Cómo es que nadie te ha matado ya, Tormund? ¿Ves, Val, tengo razón. Pareces una loba en celo. Ja. La risa de Tormund fue interrumpida por su hijo, Trin, corriendo hacia ellos y gritando. Da. Tormund se volvió hacia el muchacho. ¿Qué pasa, hijo?
¿Mordiste a un reclinatorio? Su hijo se rió como Tormund. No, eso lo guardo para los Bolton. Jon dice que estamos cerca de la plaza de Torren. Quiere que nos preparemos. Uno de los exploradores dice que el ejército que envió está acampado fuera de las murallas esperándonos. Tormund le sonrió a su hijo. Suena bien, hijo. Me moría de ganas de mostrarles a estos Umbers y al resto de los arrodillados lo que un buen hijo de los primeros hombres podía hacer. Val sonrió mientras negaba con la cabeza. Dudo que lleguemos a una pelea, Tormund. Estabas en el campamento con Jon. Apenas hay algunos en ese. Tormund la fulminó con la mirada y sonrió burlonamente. Sí, pero eso no significa que no se cagarán hasta morir cuando me vean venir. Val resopló. Bueno, eres un cabrón feo, Tormund. Trin se rió. Tormund los fulminó con la mirada. No necesito ser tan guapa como tú, Val. Solo necesito que me miren, muchachas. Me bastó para hacer que tu madre se pusiera cachonda, Trin. Val se rió mientras el niño miraba con disgusto a su padre. Quizás su hijo lo mataría por pensar eso. A Val le sorprendió que los calamares no se hubieran rendido aún. Las fuerzas que Jon había enviado por mar habían aniquilado cualquier ayuda que pudiera llegar desde la costa rocosa y habían tomado los barcos atracados en el lago. No tenían a dónde ir y llevaban una semana rodeados. Solo hay 50 en el castillo. Exclamó Tormund al grupo de comandantes mientras se acercaban al frente del asedio. Entonces, ¿por qué no se han rendido todavía si son tan pocos? ¿O por qué no lo has conquistado? Preguntó Val. Alsjane se rió. No sabes mucho sobre Castles Val. No hay muchos y sería bastante fácil tomarlo. Pero perderíamos más hombres si asaltáramos esos muros de 9 metros para atrapar a los calamares. Además, el problema más grave son los rehenes, dijo Laurence enojado. Hugo Wool gruñó en respuesta. Sí, el muchacho tiene razón. Nosotros, los Wool y los Flint, podríamos haber entrado en plena noche y haberlos masacrado a todos, pero matarían a los Tallard. Norrey asintió. Es por eso que estamos atrapados. Si nos movemos, matarán a Lady Lara y a Lord Brandon y Bron. Pero no queremos que esos cabrones se vayan como hombres libres. Tenemos a la perra Greyjoy. Podríamos intercambiarla, señaló Val. Entonces no tendríamos a nadie a quien intercambiar por los hijos de Glover, le recordó Alsjane. Jon, que había estado mirando las paredes mientras todos hablaban, finalmente intervino. ¿Les han dicho que tenemos al calamar? Preguntó Jon al grupo, con ese gruñido profundo siempre presente. Wool negó con la cabeza. No, no la mostramos en absoluto cuando Dagmer mostró su rostro por primera vez para hablar cuando rodeamos el castillo. Jon asintió. Bien. No quiero que lo sepa. No la necesitamos para esto. ¿Conseguiste algún calamar vivo en la orilla rocosa? Lid le asintió. Un par. Jon le sonrió con picardía, acariciando la cabeza de su lobo. Ve a buscarlos. Se volvió hacia Tormund y le dijo. Ve y trae a Ugun y a algunos de los gigantes. Dagmer mandíbula hendida era feo. Val lo notó al estar a la derecha de Jon. Cabello blanco como la nieve, una cicatriz que le recorría el rostro y una mandíbula que parecía haberse roto demasiadas veces. Era el último líder de los nacidos del hierro en el norte, con 2 hombres a su lado. Val podía ver a los demás calamares en lo alto de las murallas. El calamar miró incómodo a Fantasma, luego le dio a Jon una mirada sucia. Pensé que todos ustedes, lobos, estaban muertos. Había bebido hasta saciarme sabiendo eso. Pero aquí estás, un Stark en carne y hueso, igual que Ned Stark en pique. Val observó a Jon mirarlo como su lobo miraba a su presa, y luego gruñó. Tengo términos para tu rendición, calamar. Dagmer pareció desconcertado ante el gruñido. ¿Cuáles son tus condiciones, lobo? ¿Incluyen lo que exigí? ¿Pasaje libre para mí y mis hombres? Entrega el castillo y te enviarán a la muralla, dijo Jon con un gruñido bajo. Dagmer parecía molesto. Esos no son términos, muchacho. Nos ofrecen una prisión donde no puedo mojar mi polla. Y son una tontería si quieres recuperar a los Tallard con vida. ¿Esos son tus únicos términos, calamar?, dijo Jon, gruñendo cada vez más fuerte. Dagmer se rió. No eres muy inteligente entonces. Podrías cambiar de opinión después de que me acueste con esa chica Tallard delante de tu ejército. Es una buena ama de casa, tan ansiosa por complacer para mantener a sus primos a salvo. Pensar en eso enfureció a Val, igual que a los demás nórdicos presentes. Le habían dicho lo que era una mujer de sal. Una cosa vil. Sin embargo, era Jon quien incomodaba a los calamares. Val no estaba segura de quién gruñía más, Jon o su lobo.
Pero se dio cuenta de que ponía nerviosos a los calamares detrás de Dagmer. Entonces el calamar la miró y le dijo: podrías ponerte celosa. Una mujer tan bonita se fue con este grupo patético. Val casi echó mano a su cuchillo para castrar al bastardo hasta que Jon le puso la mano en el hombro. Ella notaba el calor que emanaba de él, la ira. Mantuvo la mano allí un instante hasta que empezó un estruendo. Entonces les dedicó esa sonrisa feroz que tan a menudo le había visto. Val sabía exactamente por qué sonreía, y los calamares que tenía delante y en lo alto de las murallas palidecían cada vez más. Se giró para ver a Tormund y Morgan Ligle, con un calamar cada uno, y los gigantes detrás. Tormund había traído a 20 de los 200 que estaban con el ejército, con Wun al frente. Todos portaban grandes escudos y garrotes de madera con púas. Había sido idea de Jon. Dar escudos y mejorar las armas de los gigantes, una raza que usaba principalmente las manos y los arcos. Sabía que pretendía fabricar armas y armaduras de hierro y acero. Las fortalezas de Karstark y Umber ya las estaban construyendo. Val se volvió hacia los nacidos de hierro mientras el estruendo de los gigantes de 4,5 metros se acercaba cada vez más. Estaban blancos como fantasmas. Cuando llegó el grupo de gigantes, con Tormund y Morgan Ligle, los calamares parecían verdaderamente aterrorizados. La sonrisa de Jon se ensanchó. Todos los nórdicos parecían disfrutar del espectáculo. Dagmer rompió el silencio aterrorizado de los nacidos de hierro. Mis hombres aún podrán matar a los Tallart antes de que logren abrirse paso. Dagmer no parecía seguro en absoluto. Jon le sonrió lobunamente. Ligle, pon tu calamar delante de Wun. Ligle trajo el calamar frente al gigante. Parecía asustado. El gigante le dio su garrote a uno de los gigantes. Luego recogió el calamar. Gritó: Tormund, dile a Wun que se lo coma en 10 minutos. Tormund se rió. Ja. No creo que saque mucho provecho del calamar. Val tuvo que contener la risa. Sabía que los gigantes eran vegetarianos. Sabía que los nórdicos lo sabían, se lo habían dicho cuando les preocupaba la idea de luchar junto a ellos. Pero los calamares no lo harían. Jon miró a los calamares en las paredes. Abran las puertas y tomen lo negro, o esperen y observen lo que los gigantes les harán. Val observó a los calamares, sorprendidos, mientras observaban a Wun, quien observaba al calamar que sostenía en su mano, quien seguía gritando. Empezaron a moverse rápidamente. Los dos nacidos de hierro detrás de Dagmer se arrodillaron. Entonces las puertas se abrieron. Val observó cómo los nacidos de hierro se marchaban lentamente, cada uno arrodillándose frente a los nórdicos. Dagmer parecía asombrado. No podía hacer nada. Fue el último en arrodillarse. Wun bajó al calamar, soltando una carcajada. Jon los miró a todos por un momento. ¿Hay alguno de ustedes escondido en el castillo? Preguntó Jon con ese gruñido bajo. Uno de ellos tuvo el valor de hablar, aunque tartamudeando. No. Todos hemos abandonado la fortaleza. Fantasma se acercó al calamar, gruñendo y olfateando al hombre, y luego regresó con Jon. Supongo que ese lobo le habría destrozado la garganta si hubiera mentido. ¿Y los Tallart? Preguntó Jon, tan amenazante como antes. Las mazmorras, dijo lentamente el calamar. Jon asintió. Wow, no rey, traigan a los hombres a la fortaleza. Alsjane, vayan a buscar a los Tallart. Y Tormund y quédense con los calamares y los gigantes. Tormund se rió mientras él y los gigantes miraban a los calamares. Val observó a Jon mirar a los calamares. Todos se rindieron. Los colocarán en celdas y luego los enviarán a buscar lo negro. Val lo vio girarse hacia Dagmer. Sin embargo, tu líder será castrado y ejecutado. Solo se arrodilló después de que te rindieras. Dagmer parecía enojado. Iba a levantarse, pero Val desenvainó su daga y se la puso en la garganta. Desenvainó la otra y la puso junto a su miembro. Cuídate, calamar. Haré un trabajo mucho más sucio que Jon cuando te castre y te mate. Será mucho más lento. Val oyó a los norteños y a Tormund reír, la risa más fuerte fue la de Alsjane. Val sostuvo sus dagas hasta que un contingente de guardias atrapó al hombre junto con los calamares. Al envainar sus dagas, notó que Jon la miraba con esa sonrisa lobuna, antes de girarse para entrar por las puertas del castillo. Una vez que Jon entró en la fortaleza, escuchó el estruendo de Tormund, ja. Parece que Jon también es un lobo en celo. Val lo ignoró. Aunque tuviera razón. La sonrisa de Jon tenía algo que ella no había visto sin reprimirlo. Lujuria. Val sonrió con sorna. Se preguntó cuál de los dos lograría robar al otro primero. Yo robé a Jarl primero. Puedo robar al lobo blanco del invierno.
Line. Ben estaba harto de ella. La anciana que habían traído a Fuerte Terror lo estaba volviendo loco. Normalmente era capataz de perrera, pero con la mayoría de las fuerzas de Invernalia, incluyendo a los perros del bastardo, se había convertido en guardia. La vieja bruja le hablaba cada vez que tenía que entrar en las celdas para vigilar a los prisioneros. De todos los demás prisioneros, que guardaban silencio, que sabían más, ella no paraba de parlotear. Siempre burlándose. Siempre provocando. Cada vez que él entraba, cada vez que un guardia le decía que dejara de contarles historias a los prisioneros. El norte recuerda al hombrecito. Se acerca el invierno para ti, muchacho perro. ¿Alguna vez te he contado el cuento de la rata cocinera? Los cuentos de Fuerte Terror siempre lo describen como un lugar aterrador. Quizás lo sea para ti cuando el norte decida marchar hacia ti. Me pregunto qué historia contarán sobre un amo de perros derribado por lobos. Soñé con un lobo tan grande como un caballo, con pelaje negro como la noche y ojos amarillos tan penetrantes como el sol. Lo vi desgarrarte la garganta. Espero volver a ver a mi pequeño príncipe. La mujer estaba loca o era la más reticente de Fuerte Terror, leal a un grupo de Stark muertos. La había golpeado una vez, esperando que un golpe a una anciana la detuviera, pero ella simplemente le escupió en la cara e hizo otro comentario con esa sonrisa casi desdentada. Ben la habría matado si el bastardo y Lord Bolton no hubieran ordenado a la guarnición que los mantuvieran con vida. Iban a ser juguetes de Rose o Ramsay. Eso le reconfortaba. Saber qué le sucedería. Las mujeres no sobrevivían a Fuerte Terror. Ni siquiera esta vieja zorra. Fuera como fuese, la zorra lo había sacado de quicio escuchando sus comentarios. Era irritante tener que escuchar hasta que los Bolton volvieran a jugar con ellos. Quizás se calle si me salgo con la mía con esa Cassell. Ben sabía que el castellano y los maestres no habían recibido ningún cuervo desde la noticia de la derrota de Stannis. Sabían muy poco de lo que ocurría en el norte. Pero claro, eso era normal en Fuerte Terror. No muchos querían contactarlos. Sabía que sus señores disfrutaban de ese aislamiento. Él, sinceramente, lo disfrutaba. Incluso un maestro de perreras de Fuerte Terror tenía poder sobre la gente común. Fuerte Terror por la noche era probablemente su momento más aterrador. Estandartes desollados, tenuemente iluminados por antorchas. Pequeñas estatuas de hombres desollados en los muros de la torre. La penetrante negrura de los muros. Era un verdadero castillo temible. Siempre enfatizaba los gritos. Y eso era lo que oía esa noche. No era raro oír gritos en Fuerte Terror. Pero esos gritos provenían de las mazmorras o de los aposentos privados de Lord Bolton. Esta vez provenían de las murallas del lado sur de la fortaleza. Ben esperaba que fueran solo algunos guardias tomándose libertades con los sirvientes en la noche, mientras caminaba hacia el lugar de los gritos. Ben supo que no era el momento en que vio un gran número de antorchas en los muros, que se abrían paso a través de ellos. Ben estaba viendo un ejército. Y habían logrado colarse en Fuerte Terror y abrir las puertas. Era una horda de soldados gritando mientras masacraban a los guardias de Bolton. Podía ver los estandartes de los Pedernal de la Guardia de la Viuda, los Ornwood y la Casa Locke en las murallas. También había estandartes que no reconoció. Sostenidos por hombres y mujeres que no vestían como soldados regulares. Podía ver muchas pieles cubriendo sus armaduras de cuero. Y al frente estaba el estandarte de la casa Stark. ¡Mierda! Ben palideció de miedo. Los Stark estaban muertos, pero el estandarte ondeaba. No lo creía. Ben sabía que no debía librar esta batalla. Habían escalado las murallas y atravesado las puertas. Era una batalla perdida. Ben hizo lo único sensato y corrió directo a las mazmorras. Necesito un rehén. Era la única jugada buena. Para asegurar eso, viviría. Ben sabía muy bien que los hombres de Bolton tendrían una soga al cuello si los nórdicos aún ondeaban el estandarte de los Stark. Ben corrió a toda velocidad al oír los gritos cada vez más fuertes de los soldados de Bolton que estaban siendo aniquilados. Estaban invadiendo el castillo. El ruido no disminuyó mientras se adentraba en las mazmorras. Las mazmorras también se habían vuelto ruidosas, con risas. Él viene. Él viene. Un lobo salvaje regresa. Maldita bruja. Maldijo Ben mientras bajaba corriendo las escaleras con la espada desenvainada. La mataré y luego tomaré a otra mujer como rehén. La idea lo hizo sonreír. La había escuchado hablar demasiado tiempo, igual que a los demás guardias. Al pasar por cada celda, la oía reír aún más. Cuando por fin llegó a su celda, vio a la vieja bruja histérica. Parecía feliz.
Se suponía que nadie debía verse tan feliz en Fuerte Terror. Ben finalmente había tenido suficiente, finalmente te mataré, bruja. Ya tuve suficiente. La anciana dejó de reírse de él y simplemente sonrió. Oh, el dueño de la perrera viene a matarme. Sabe que no es rival para los lobos, así que viene a matar a una anciana. Ella empezó a reír de nuevo. Ben fue a abrir la celda para poder matarla. Un aullido lo detuvo en seco. No era el aullido de un perro, Ben conocía ese sonido demasiado bien. Tampoco era el sonido de un lobo normal. Era demasiado poderoso. Ben giró lentamente la cabeza para encarar el aullido. Había oído historias del lobo guardo de Robb Stark. Los cuentos no les hacen justicia. La cosa era enorme, casi tan grande como un caballo. Su pelaje era casi tan negro como las paredes. Ben podía ver sangre en su boca, goteando sobre sus dientes. La bestia le gruñía con sólidos ojos amarillos mirándolo fijamente. Esos ojos son inteligentes. No tenía ninguna posibilidad contra esto. Estaba atrapado en su lugar. La anciana seguía riendo. ¿Cómo es que no le tiene miedo a esto? El maestro de la perrera de Fuerte Terror y el lobo Wargo. Estoy deseando contarles la historia. Exclamó la anciana con una carcajada. Ben no escuchaba bien mientras el lobo Wargo avanzaba lentamente por los pasillos. Con suerte, puedo apuñalarlo. La suerte no estaba del lado de Ben. Apenas lo vio cubrir la distancia, como si hubiera dado un paso, depositando todo su peso sobre él y derribándolo con la espada al suelo. Gritó cuando el lobo Wargo se abalanzó sobre él. Gritó hasta que el lobo se lanzó contra su garganta. Sus ojos se oscurecieron lentamente, pero por el rabillo del ojo pudo ver a la anciana observándolo. Mi principito ha regresado. Invernalia había sido restaurada. Eso estaba claro. Las señales del saqueo y las llamas que lo acompañaron habían desaparecido. Jon nunca había visto Invernalia en ese estado de ruina. Sin embargo, sus vasallos le habían contado lo que le habían hecho a la capital del norte. Mirándola ahora, Jon no habría sabido que había sido tomada por Theon Greyjoy. No habría sabido que los Bolton la habían saqueado. Jon podía ver las grandes torres, todas en su mejor momento, incluso aquellas que se habían convertido en ruinas. Las grandes e imponentes fortalezas, diseñadas para mantener calientes a todos sus habitantes. Era su hogar, cubierto por los estandartes de Bolton. La visión de los hombres desollados en los muros de Invernalia era más que suficiente para que Jon masacrara a cualquier Bolton donde estuvieran. Déjame ahogarlos en su propia sangre. Jon se controlaría en el parlamento que había sido ofrecido por un mensajero, enviado hacia el bosque de los lobos, donde su ejército esperaba. Jon y los jinetes, con Morsumber y Tormund Matagigantes a su lado, se acercaron lentamente al pequeño grupo de jinetes que esperaban en los páramos, portando estandartes de Bolton. Jon y Fantasma gruñeron al unísono al verlos acercarse. Cuando los caballos se detuvieron, Jon miró fijamente al hombre sonriente en el centro del grupo. Era feo, de piel pálida y salpicada de erupciones rojas. Su sonrisa parecía extraña, con dientes de colores mezclados y labios que parecían gusanos. Sus ojos eran de una palidez inquietante. Su porte era arrogante, como si gobernara el mundo. El hombre vestía los colores de Bolton. Ramsay Snow, el bastardo que saqueó Invernalia. Iba acompañado de otros 3, uno con los colores Umber, putas, con la misma mirada que todos los hombres y mujeres de los primeros hombres le habían dirigido, observándolo. Luego había un hombre con los colores de Risuelle, mirando incómodo a Ghost, y una mujer con los colores de Dustin. Ella lo miraba de forma extraña, casi con nostalgia. Esa mirada se desvaneció en cuanto Ramsay empezó. Ah, sí, es el bastardo de Invernalia en persona. La gran mancha de la casa Stark. Un infractor de juramentos y un desertor de la guardia. Es un placer conocerte, bastardo. ¿Has venido a traerme a mi novia? Mi padre y yo estábamos muy preocupados por la seguridad de Lady Arya. Ese cabrón es un idiota. ¿Tú y Lord Bolton habéis aceptado mi oferta? Ramsay parecía un poco confundido, aún con esa fea sonrisa. ¿Quieres decir que hablabas en serio sobre el combate singular? Ja. Eso nos había divertido muchísimo, un intento desesperado de un bastardo que sabe que no puede ganar una batalla con un ejército de salvajes y traidores contra el norte. Incluso hizo reír a mi padre. Jon lo miró con los ojos de fantasma por un momento, usando sus sentidos de lobo. A su lobo Wargo no le gustaba su olor. Lo escupiría cuando terminara de despedazarlo. Una presa patética. Jon sonrió, enseñando los dientes. Entonces te veré a ti y al ejército del norte mañana.
Giró su caballo y comenzó a cabalgar de regreso con su escolta. El bastardo le gritó. ¿Es eso, bastardo? Me pregunto por qué mi padre quiere que luchemos contigo mañana en el campo de batalla. Tu ejército morirá de hambre incluso antes de que llegues a nuestras puertas en un asedio. Jon detuvo su caballo, y sus aliados lo imitaron. Volvió a mirar al bastardo y rió mientras su lobo aullaba, inundando los páramos nevados que rodeaban Invernalia. Hablas como un auténtico bastardo de Bolton. Cobarde hasta la médula. Tormund y Mors comenzaron a reír a carcajadas. Oh, las historias que contarán. Los Bolton se mearán en los pantalones mientras los lobos asaltan las murallas, demasiado cobardes para enfrentarse a la casa Stark en batalla. Bramó Mors. Tormund aullaba ja. Los Bolton se han desollado hasta los cojones. Jon pateó a su caballo, haciéndolo volver a la acción mientras miraba al grupo de Bolton con una sonrisa feroz. El rostro de Ramsay, más rojo que sus manchas, el risueño, nervioso, putas, pétreo, y la mujer Dustin, sonriendo. Jon estaba feliz. Mañana vuelvo a casa, con la sangre de Bolton cubriendo la nieve. Invernalia es mía, bastardo. Ven a verlo. Val nevaba por la noche mientras el grupo terminaba sus últimos planes y se retiraba para la noche anterior a la batalla. Val se sentía segura. La nieve le resultaba grata. Se sentía como en casa en la nieve, como todos los pueblos libres y todo el norte. Y significaba un mejor campo para la batalla que, sabía, Jon planeaba librar. Sus fuerzas estaban preparadas para lo que se avecinaba a la mañana siguiente. Habían hecho el recuento final y su ejército rondaba los 12.000. Una fuerza considerable, aunque probablemente serían superados en número por las huestes en Invernalia. De los pueblos libres, contaba con unos 6.000 hombres y esposas de lanceros, y 200 gigantes. No toda la fuerza del pueblo libre, el clan gigante de 2.000 y las mujeres y niños del pueblo libre seguían en el muro, esperando a que más gente libre lo atravesara. Y según Jon, el norte podría reunir a unos 45.000 hombres con el tiempo. Su marcha y la guerra de Robb en el sur no le dieron tiempo para reunir realmente a todo el norte. Jon tenía 3.500 hombres del clan, 500 Umbers, 500 de los isleños Oso de Alsjane Mormont y la fuerza de 1.000 de Maege Mormont, junto con 300 de los Cranogmen de los Reed. Y cada isleño Oso entre ellos valía 10 hombres si la madre de Alsjane tiene razón. La llegada de Maege había traído buenas noticias. El foso había vuelto a estar bajo el control de los Stark y una gran parte del ejército de Robb Stark lo custodiaba. Lo vio sonreír cuando les informó que habían usado parte del plan de Robb para recuperarlo. Se había sintonizado con esa sonrisa salvaje cuando Maege dijo que ansiaba la sangre de Bolton. Mañana por la noche tendré los testículos de Roos en mi cinturón. Y su cráneo aplastado por mi maza. Había anunciado con orgullo en el campamento, ignorando los ojos llenos de lujuria de Tormund. Una mujer que podría despertar sus deseos por el oso si es tan ingenuo como para intentar algo con ella. Val reflexionó mientras caminaba en la noche. Val se sintió segura de la lucha que se avecinaba, incluso sabiendo que serían superados en número. Los Bolton tenían mucho más tiempo para reunir fuerzas que antes. Invernalia era una mejor posición para reunir a las huestes del norte, según Jon, a quien ella observaba recorrer el campamento por la noche. Parecía contento, aunque inquieto por la noche. ¿Qué le quitaba el sueño a este lobo? ¿Por qué me sigues en la oscuridad, Val? Preguntó Jon con una pequeña sonrisa mientras se giraba hacia ella. Val le devolvió la sonrisa, sin sorprenderse de que la hubieran pillado cerca de él. Ahora tiene sentidos de lobo. Me preguntaba qué estaría haciendo el lobo blanco mientras todos los demás duermen. No estás nervioso por la batalla, ¿verdad? Val sonrió con sorna al notar su tono, burlón y juguetón. Diferente a cómo sonaba cuando era Lord Comandante. Jon se encogió de hombros, manteniendo su sonrisa lobuna. ¿Qué ganas tienes, Val? Los Bolton ya han vivido suficiente. Espero con ansias recuperar mi hogar. Val lo miró con sus pálidos ojos azules, mirando fijamente esos salvajes ojos grises. Espero que estar en tu castillo no te convierta en lo que eras antes, actuando como uno de los reclinatorios de Stannis. Sería una pena ver al lobo blanco domesticado y castrado. Jon levantó una ceja y se acercó un poco más a ella. Recuperar mi hogar no me hará eso. No volveré a arrodillarme. Bajó la voz mientras se acercaba un poco más a ella, casi capaz de tocar su cabello rubio miel que fluía hasta su cintura, cubriendo sus dagas y su espada. ¿Estás preocupada? Recuerdo que amenazaste con castrarme, Val. ¿Has cambiado de opinión? Un lobo en celo. Val le dirigió una sonrisa maliciosa.
Lo hice, Jon, cuando eras un cuervo y un arrodillado. Puede que todavía lo hagas si no tienes un castillo al que llevarme. Se supone que debes llevarme a tus tierras. Jon miró sus labios mientras ella hablaba, prácticamente se lamió los suyos mientras emitía un gruñido bajo. ¿Y qué te hace pensar que planeo robarte, Val? Val soltó un pequeño bufido. Veo cómo me miras, quieres arreglártelas conmigo como un lobo. No lo escondes en esa mirada lobuna. No me tendrás esta noche. No hasta que tomes ese gran castillo tuyo. Ella se acercó, podía sentir el calor de su aliento mientras le susurraba. Incluso entonces seré yo quien te robe. Ante eso, se dio la vuelta y se dirigió a su tienda, con las caderas meciéndose al compás de su rubia cabellera. Val sonrió, sabiendo que Jon se quedó allí un instante, con un gruñido bajo que se le escapó de los labios y se convirtió en una sonrisa que se abría paso a través de la barba que se había dejado crecer durante la marcha. No es el único que ve por detrás de la cabeza. Jon nevaba ligeramente mientras el ejército de Jon se formaba en el páramo, esperando a que el ejército de Bolton abandonara Invernalia. Sus fuerzas eran principalmente de infantería, con algo de caballería de los Umbers y lo que había tomado de las fuerzas restantes de Stannis en la muralla. A Jon, la verdad, no le preocupaba. Había estado nevando con fuerza. Frenaría a cualquier caballería de ambos bandos. Habría más caballería en el bando de Bolton. Tener el castillo significaba que tendrían menos problemas para mantener una mayor cantidad de caballos. También tendrían más efectivos. Jon estaba listo, sentía su sangre bombear mientras esperaba. Sentía también la sangre de Fantasma. Esperando con la mayor parte del ejército, ocultos en el bosque. Esperando la señal, cuando los Bolton se envalentonaran al ver al ejército más pequeño. Su ejército también estaba ansioso, lo veía en sus ojos. Esa necesidad de venganza y de derramar la sangre de Bolton y Frey. Jon prácticamente podía saborear la sangre que estaba a punto de derramar. Todos estaban confiados, incluso si el ejército probablemente sería superado en número en el campo de batalla, con las fuerzas de Bolton apoyadas por una parte significativa del norte y los Frey. Jon gruñó al pensarlo. No importaba, sus fuerzas ganarían. Y Putakaba me apoya, podía olerlo en él. Y, curiosamente, llevaba a la mujer Dustin. Era extraño, la mujer Dustin era Rhyswell de nacimiento, según le habían dicho sus estandartes, y hermana de la difunta esposa de Rose. Eran los más propensos a apoyar a los Bolton. Sin embargo, Jon confiaría en su instinto. Su padre tenía razón en eso. Le había estado dando buenos resultados. ¿Cuánto falta para que lleguen? Preguntó Laurence mientras el ejército miraba hacia el frente. Maege se rió. El chico verde está ansioso por pelear aquí. ¿O te estás cagando de miedo sabiendo que vas a la batalla? Jon escuchó a Mors y los miembros del clan también comenzaron a reír. Laurence le devolvió la risa con una sonrisa sombría y asintió. Ambas. Sé lo que ese bastardo le hizo a la esposa de mi padre, a la madre de mi hermano. Morgan Lidle le dio una firme palmada en el hombro a Laurence. No temas al bastardo de Bolton, Laurence. Teme morir sin vengarte, maldita sea. Teme morir sin bañarte primero en la sangre de Bolton, sin saborearla en tus labios por lo que han hecho. Bramó Gowuri. No temas vivir para tener otro polvo. Alysanne sonrió, mirando a Laurence como si fuera un trozo de carne. El muchacho tragó saliva levemente ante eso. Los norteños empezaron a reírse con más fuerza. Me pregunto si el próximo Mormont será padre de un alce. Sus risas cesaron cuando se abrieron las puertas de Invernalia. Jon observó cómo el ejército de Bolton abandonaba lentamente Invernalia y formaba frente a él. Gruñó al ver los estandartes de Bolton y Frey, formándose en el centro. No eran los únicos estandartes que componían el ejército. Jon pudo ver los estandartes de Cerwyn, Tallard, Flint del dedo de Flint, Karstark, Manderly y Umber, entre otras casas del norte. Era un ejército más numeroso que el suyo, pues había tenido más tiempo para reunir fuerzas debido a la llegada de Stannis a Invernalia y a que la fortaleza estaba diseñada para albergar a grandes cantidades de gente. Jon notó que Putasbane había posicionado sus fuerzas lo más lejos posible de donde se encontraba Mors. No es que Jon planeara que su ejército luchara contra nadie más que contra Bolton y Frey. Desde el espejo que le habían dado, pudo ver que era el bastardo de Bolton quien lideraría el ejército. Jon gruñó al verlo, con aire de suficiencia, como si su victoria estuviera asegurada. Primero tú, Ramsay, y luego tu padre, el rey asesino. Ambos ejércitos permanecieron inmóviles, en completo silencio, mientras nevaba levemente. Era la primera vez que dos ejércitos del norte luchaban entre sí.
La última vez que esto había sucedido fue cuando los Bolton se rebelaron. Esta sería su última rebelión. Jon sonrió al pensarlo, volviéndose hacia su ejército. Hay Freys en el norte. Les dieron una cálida bienvenida a nuestros parientes en su hogar. Creo que deberíamos darles uno a cambio. Jon observó cómo su ejército empezaba a sonreír con una furia casi tan feroz como la suya. Entonces oyó los tambores, y con ellos las voces de miles de norteños, cantando al unísono y golpeando sus escudos. ¿Alguna vez has oído hablar de la casa Frey? El norte recuerda la casa Frey. Una casa hecha de hermanos y hermanas folladores. De cobardes y cobardes. ¿Alguna vez has oído hablar de la casa Frey? El norte recuerda la casa Frey. Dirigido por la vieja pescadora Walder. Quien engendró un ejército de traidores y rompedores de juramentos. ¿Alguna vez has oído hablar de la casa Frey? El norte recuerda la casa Frey. Se metieron en la cama con la casa Bolton. Una casa que se despellejó hasta los huevos. Se metieron en la cama con la casa Bolton. Así podrían follar con algo más frío que un cadáver. ¿Alguna vez has oído hablar de la casa Frey? El norte recuerda la casa Frey. Ya no viven más. Los matamos a todos. Frey y Bolton son iguales. Como venganza por el rey Robb. Como venganza por su boda roja. Los dimos de comer a los lobos. Solo para escupirlos. El norte recuerda. El norte recuerda. La canción del ejército del norte obtuvo la respuesta que Jon deseaba. El cántico había enfurecido a los Frey del ejército de Bolton. Y un contingente de ellos tampoco lo resistió bien, iniciando una carga a través del páramo hacia ellos. Jon levantó la mano para que las gaitas comenzaran a tocar y para que Laurence preparara a los arqueros. Jon observó con alegría cómo los Frey se acercaban al centro del campo, con los estandartes del cruce ondeando en el aire mientras sus caballos los conducían hacia la muerte. La primera línea no se percató de las lanzas de madera que emergían de la espesa nieve, clavándose en el vientre de sus caballos, haciéndoles corcovear y caer al suelo. Las filas que los seguían no tuvieron tiempo de detenerse, estrellándose contra la mezcla de caballos muertos y moribundos. Los soldados Frey intentaron controlar a sus asustados caballos o saltaron de sus monturas, aterrizando en la nieve. Su ejército vitoreó y comenzó a cantar al son de las gaitas. El norte recuerda a la casa Frey. Jon observó cómo los Frey que no se habían roto el cuello ni habían sido pisoteados se dirigían hacia los caballos que no habían sido atacados con púas. Iban lentos, claramente cautelosos. Pero no lo suficiente. Más lanzas de madera y cuchillos surgieron del suelo, apuñalando a los Frey sin piedad. Los Frey intentaron devolver el golpe, pero cayeron antes de fallar. Algunos Frey corrían hacia los caballos que estaban lo suficientemente tranquilos como para cabalgar. Los caballos se desbocaron antes de que pudieran alcanzarlos, dejándolos varados. Un estallido de los Cranogmen. Jon sonrió mientras la sangre de los Frey cubría gradualmente la nieve, mientras los últimos Frey que habían cargado eran abatidos. No era un gran número del ejército de Bolton, un par de cientos como máximo, pero enviaba un mensaje. Temedme. Jon lo presentía en el ejército enemigo. Los Bolton y los Frey estaban nerviosos. El bastardo empezó a enviar la mitad de la fuerza Frey a la izquierda y la otra a la derecha, claramente para circunnavegar el centro del campo. Los piqueros de Bolton empezaron a avanzar delante de su caballo, apuñalando el suelo a su paso. El bastardo de Bolton lanzando a los Frey primero. Un trabajo muy fácil. Bramó el no-rey. No quiere desperdiciar a los norteños, eso es lo que pasa. Gritó Maege. Jon rió con sarcasmo. Cree que enviar a los Freys a la muerte mientras él asegura el campo le dará el apoyo de las casas del norte. ¡Qué idiota! Mientras los Frey marchaban y cabalgaban alrededor del centro del campo, acercándose, oyó a Laurence, en el flanco izquierdo, dar órdenes a los arqueros. Golpear. Esperaron un momento. Perder. Las flechas dieron en el blanco, impactando directamente en el flanco izquierdo de Freys. Jon decidió que se ocuparía del flanco derecho, donde estaba la caballería de Frey, que no formaba parte de las fuerzas de Bolton. Maege, detén el ejército principal. Yo me quedo con el caballo, no servirá de nada si está acorralado. Mors, mataremos a algunos Freys. El Umber y sus jinetes rugieron al abalanzarse sobre los Frey. Jon aulló al chocar los caballos con los caballeros Frey, claramente desacostumbrados a las nieves del norte. Jon rió mientras abría paso entre los Frey, cortándolos y apuñalándolos dondequiera que estuvieran. Los hombres del norte que lo acompañaban hacían lo mismo, deseosos de vengar a sus parientes caídos.
El estruendo de los caballos fue ahogado gradualmente por los gritos de los Frey mientras los atravesaba, más rápidos y salvajes. Jon podía oír a los Umbers bramarles a los Frey, siendo Morsumber el que más fuerte gritaba. El norte recuerda a Freys. Jodida hermana Andals. El norte es nuestro. El norte claramente había estado esperando este momento. Un caballero Frey intentó golpear el cuello de Jon mientras su caballo se abría paso entre los Frey. Jon lo bloqueó con garra larga, empujando la espada del Frey hacia atrás y decapitándolo de un solo movimiento. La cabeza acorazada salió volando hacia los soldados de infantería Frey mientras estos se dispersaban, permitiendo que Jon y los jinetes Umber los derribaran, cortándolos como si fueran trozos de carne. La sangre corría por todas partes mientras gritaban, intentando defenderse de la furia del norte. Todos los que lo hicieron fueron abatidos con mayor dureza y brutalidad, salpicando la sangre en el rostro de Jon, con los dientes al descubierto. Acabaron rápidamente con los Frey mientras centraban su atención en el grueso del enemigo. Los Bolton por fin habían superado el centro del campo y las lanzas de algunos pueblos libres y Cranogmen que se habían escondido bajo la nieve tras recibir más flechas. Nada grave, sin embargo, pues iban bien armados. Sus picas atacaban ahora el muro de escudos de la infantería de Jon, intentando penetrar en sus líneas, mientras la mitad de su caballería esperaba, claramente planeando cargar contra ellos cuando la línea se rompiera. Ramsay estaba cerca del centro del campo, con un pequeño grupo de arqueros y picas, observando con regocijo. El muy cobarde ni siquiera lucha con sus hombres. Jon pudo ver por un instante que su ejército los atacaba furiosamente, con hachas y espadas acuchillando a los Bolton a la menor oportunidad. Puedo oler la sangre de los Bolton. La otra mitad cargaba hacia él, superando en número a sus propios jinetes. Jon sonrió al verlos venir antes de agarrar las riendas y girarlas en la dirección opuesta a ellos. Hagamos que esos cabrones se lo ganen. Gritó Jon a sus hombres, haciendo que todos giraran sus caballos, obligando a la caballería de Bolton a perseguirlos. Podía oír a los Bolton cantando mientras sus caballos corrían tras ellos. Despellejar. 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 Jon rió al oírlo mientras sus jinetes cabalgaban más rápido, acercándolos a una parte del bosque. Un aullido penetrante les llegó. Esa fue la única señal para que Jon dirigiera a sus hombres hacia la izquierda mientras Fantasma salía disparado del bosque, con cientos de lobos tras él, gruñendo y aullando mientras corrían y embestían a la caballería Bolton. Jon se preguntó si verían a algún fantasma en la caballería girada para encarar a los Bolton. Por un instante, se adentró por completo en el cuerpo de Fantasma. Saboreó su sangre mientras desgarraba sus gargantas, tanto a caballos como a hombres. Podía oír sus gritos mientras escupía su carne. Entonces la caballería de los Bolton se dispersó. Jon hizo un gesto con la cabeza hacia Morse y sus hombres, y cargó directamente contra los Bolton que huían con los lobos. Directamente hacia los gritos y la ferocidad. No le sorprendió ver a los desollados desbandarse, huyendo hacia donde se desarrollaba el resto de la lucha. Morse soltó una carcajada al verlo. ¿Quién es el dueño del norte? Sus hombres respondieron mientras cabalgaban con Jon y la enorme manada. Rígido. 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 Sus caballos y lobos cargaron y se lanzaron a través de los páramos nevados, cada vez más sangrientos, de vuelta hacia su fuerza principal. Aún resistían, pero Jon pudo ver que los hombres de la pica empezaban a cansar a los del frente, incluso en su sed de sangre por repeler y matar a cualquier Bolton o Frey que se les pusiera por delante. Notó que Laurence y los arqueros se habían retirado, adentrándose en el bosque. La sonrisa lobuna de Jon se ensanchó. Invernalia es mía, bastardo, ven a verla. Jon aulló junto a sus lobos, que cargaron contra más jinetes, que intentaban desesperadamente formar lo más lejos posible de los piqueros para que Jon no los atacara. Los lobos y los jinetes los arremetieron. Los caballos empezaron a caer al suelo cuando los lobos les mordieron las piernas, saltando a sus gargantas. Fantasma, el más grande de ellos, los desmontaba por las piernas, arrancándolos de sus caballos. Jon y los Umbers seguían atacándolos con hachas y espadas relucientes de sangre de Bolton. Entonces los gritos fueron silenciados por un rugido fuerte y gutural. Nieve. Jon se volvió hacia su ejército y vio a los gigantes y al pueblo libre salir del bosque con estruendo, uniéndose a la retaguardia del ejército, con Tormundival a la cabeza. Uno de los gigantes había lanzado una rama grande contra los pícaros, desmantelando su propia formación unificada.
Eso era todo lo que necesitaban los nórdicos para abrirse paso y comenzar a avanzar, con los gigantes golpeando sus escudos de madera mientras la horda de los primeros hombres y mujeres atravesaba las líneas de Bolton. Estaban siendo masacrados mientras los miembros de los clanes, los mormones y el pueblo libre abrían paso a través de los pícaros más cercanos, mientras que el resto comenzaba a desbandarse con la caballería restante, demasiado asustados para quedarse y luchar. Jon los dejó correr mientras esperaba a que su ejército alcanzara su posición. Miró a Ramsay en el centro. El bastardo, con toda su fealdad, parecía nervioso, haciendo un gesto para replegarse hacia el resto de su ejército. Jon rió con sarcasmo al verlo mientras colocaba gradualmente a sus jinetes al frente de su ejército. El bastardo de Bolton había agotado las pocas fuerzas leales, pensando que habría sido una batalla fácil. Ahora solo quedaban las otras casas del norte en las que confiar. Y el cántico retumbante que comenzó frente al campo. ¿Quién es el dueño del norte? Rígido. 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 A esto le siguió una descarga de flechas y lanzas dirigidas directamente a los Bolton. Crawford se rió a carcajadas. Mi hermano se va a cabrear porque fue él quien tuvo que fingir ser amable con los Bolton. Se perdió toda la pelea de verdad. Solo tiene que bloquear a esos cabrones. Jon sonrió mientras aceleraba, dirigiéndose directamente hacia las fuerzas restantes de Bolton y Frey, mirando directamente a Ramsay, atrapado entre dos ejércitos de nórdicos. La sangre de los primeros hombres que perseguían al bastardo desollado. Un fantasma se abalanzó sobre ellos. Ojos rojos mirando fijamente a un loco y mordió. Barbrey Dustin. ¿Quién es dueño del norte? Stark. La batalla ya estaba perdida hacía mucho tiempo. Barbrey lo había presenciado en las murallas. Lo supo cuando las casas del norte se marcharon con Ramsay. Las fuerzas de Ramsay, compuestas por Frey y hombres de Bolton, serían aniquiladas, tanto si Jon necesitaba la ayuda de las casas del norte que habían estado en Invernalia como si realmente demostraba ser el rey del invierno. Se había inclinado por esto último y las casas del norte se alegrarían, incluso si no se les permitía vengarse por completo de la casa Bolton. Barbrey sonrió feliz, algo que no ocurría en mucho tiempo, mientras los ejércitos del norte se unían, mezclados con gigantes, lobos y salvajes. Todos apoyando al hijo de Brandon. Brandon, siempre supiste dar los mejores regalos. Solo era cuestión de que Jon entrara en Invernalia. Algo que requeriría un asedio. Ese había sido el verdadero plan de Roose. No esperaba que Ramsay ganara. Y no quería que las huestes del norte estuvieran dentro de las murallas cuando Jon ganara. Roose quería que murieran de hambre intentando un asedio que los llevara al invierno, o que se dispersaran de vuelta a sus fortalezas, sabiendo que no tendrían a dónde ir, ya que Invernalia, Fosso Cailin y Fuerte Terror eran las únicas fortalezas que albergaban una fuerza tan grande. El señor de las sanguijuelas planeaba esperar a que el invierno llegara y se fuera en Invernalia mientras el resto de las fuerzas del norte se enfrentaban al invierno, y luego dejar entrar a los Lannister para que ayudaran a derrotarlos. Las pérdidas de los Bolton y los Frey sufridas por Ramsay eran aceptables. Tenía fuerzas de los Bolton en el castillo, junto con las de Barbrey y las de su padre. Barbrey se rió. Era una pena que esos lazos de sangre con Bethany y Domeric se hubieran perdido. Barbrey había logrado convencer rápidamente a su padre y hermanos para que se pusieran de su lado, y se le había facilitado aún más la tarea con los hombres de Cranor que, de alguna manera, se habían infiltrado en Invernalia, trayendo la noticia de que Fosso Cailin y Fuerte Terror habían caído, y que la plaza de Torren y la costa pedregosa se habían librado de los calamares. Su padre se había unido rápidamente a sus planes. Barbrey bajó por las murallas con una sonrisa, viendo cómo los estandartes de los Bolton caían de los muros en la nieve fangosa del exterior del castillo, reemplazados por estandartes de los Stark, ocultos en las criptas por los hombres del norte. Observó con alegría cómo los Bolton drogados eran masacrados por hombres Terry y Dustin por igual. Me pregunto si así fue la boda roja cuando Tully y su cachorro murieron masacrados. Resopló al pensarlo. No le gustaba demasiado que Tully y sus hijos estuvieran con Ned. Sus muertes no le pesaban. Pero traicionar los derechos de los huéspedes era traicionar al norte, algo que jamás toleraría. No es violar los derechos de los huéspedes cuando los Bolton nunca pertenecieron a Invernalia, un lugar de lobos. Su sonrisa se ensanchó al ver a su hermano, Rickard, con los Cranogmen arrastrando a Roose Bolton encadenado hacia la puerta, un regalo para Jon. El señor parecía tan impasible como siempre, aunque juraría que había una leve expresión de sorpresa en su rostro. Roose era el peor de los dos Bolton.
Infinitamente más cruel y astuto que Ramsay, pero incluso él tenía sus puntos débiles, suponiendo que Ryswell y Dustin serían los que más ganarían bajo el gobierno de los Bolton. El desprecio de Barbary por Ned Stark debió de haber contribuido a esa idea. A nadie le gustaban de verdad los Bolton, ni siquiera a su ambicioso padre. ¿Cómodo, Lord Bolton? Preguntó con inocencia. Bolton la miró con esa expresión sin emociones. Más cómodo que Domeric cuando murió a manos de mi bastardo. Barbary le frunció el ceño. Dudo que lo hagas pronto. Un Stark viene a matarte. Se volvió hacia las puertas y dijo en voz baja. Una muerte rápida entonces. Barbary dudaba de ello. Oyó el sonido de las puertas al abrirse mientras ocupaba su posición, sonriendo a Roose Bolton con el resto de su familia en el patio. Los nórdicos no tardaron en entrar. Podía ver a todos los que se habían quedado en Invernalia. El gordo Wyman Manderly, sonriendo con los miembros del clan y los Mormont. Lord Erwin, con una mirada de alivio en su rostro, libre de Bolton. Y Puta Sumber, riendo con su hermano que estaba cubierto de sangre de Bolton y Frey. Los únicos nórdicos que parecían nerviosos eran los señores Karstark, aunque no estaban encadenados. Había visto sus estandartes esperando con las fuerzas de Manderly rodeándolos en la batalla. Sin embargo, ninguno de ellos le importaba. Era el nórdico empapado en sangre al que tenía los ojos puestos, con un lobo guardo del tamaño de un caballo a su lado. Podía ver esa mirada Stark. Rostro largo, endurecido por el frío. Una barba oscura, empapada en sangre, brillando en los pelos. Y ojos grises, con esa ferocidad que había visto en Brandon. Los labios de Barbary se curvaron en una sonrisa. El hijo de Brandon caminó con determinación hacia ella, arrastrando a Ramsay Snow con la mano. El bastardo parecía casi destrozado. Podía ver su respiración entrecortada y un cuchillo clavado en sus costillas. Jon le gruñía al asesino de Domeric. Invernalia es mía, bastardo. Ven y mira. Extrañaba esa voz profunda y gruñona. Él nunca pertenecía a la pared. Barbary dio un paso adelante hacia él y Rickard hizo avanzar a Bolton. Invernalia es tuya, mi rey. Jon la miró con expresión divertida y solemne. Entiendo por qué vieron a Ned Stark en él. Entonces ella vio lo que tanto anhelaba. Una sonrisa salvaje. Una sonrisa salvaje. Volvió su atención hacia Lord Bolton, con él y su lobo gruñéndole. Bolton no se inmutó, como era de esperar. Jon gruñó. Asesino de reyes. Barbary observó cómo Jon no dudó en agarrar al hombre por las cadenas, arrastrando a los dos Bolton por el patio, en dirección al bosque de dioses. Los señores y damas del norte los siguieron mientras las tropas entraban lentamente en la fortaleza. Ella los siguió rápidamente, escuchando los gemidos de dolor de Ramsay Nieve mientras Jon y su lobo los guiaban hacia el bosque. No tardaron en llegar al bosque y al árbol corazón frente al pequeño estanque. Jon había dejado caer a los dos Bolton delante de ellos, rodeados por los primeros hombres y mujeres. Jon le gruñó a Ramsay. Palabras. Ramsay intentó reír a pesar del dolor. Se convirtió en tos con sangre. Barbary vio que el lobo lo había mordido en el torso. Y Jon también debió de haberlo golpeado. Ramsay habló despacio, con voz áspera. ¿Te gustó lo que le hice a Arya Stark? Escuché que era tu hermana favorita. Jon sacó el cuchillo negro que Ramsay tenía en el costado y se lo clavó justo donde debería estar su pene. El muy cabrón gritó, tosiendo más sangre. Pero Jon no había terminado. Desenvainó su espada ensangrentada. Se detuvo un momento, mirándolo directamente a los ojos mientras lo destripaba, retorciendo las entrañas alrededor de la espada y sacándolas lentamente, antes de blandir la espada cubierta de entrañas hacia la cabeza de Ramsay, rodando frente a Roose Bolton. Por fin le había borrado esa sonrisa del rostro. Jon se enfrentó a Lord Bolton, cuyo rostro pálido y muerto estaba cubierto por la sangre de su bastardo. Jon gruñó con más fuerza, y su lobo resonó al rodearlo. Palabras, asesino del rey. Bolton guardó silencio. Jon lo miró con enojo antes de asentir. Empaló a Roose, moviendo la espada lentamente hacia su estómago, lo que hizo que Bolton gruñera. Jon le arrancó el estómago y luego le cortó la cabeza. Barbary no apartó la mirada mientras Jon ofrecía las entrañas y las cabezas al árbol corazón, ahora empapado en la sangre de Bolton. El rostro del árbol corazón parecía vivo, tan salvaje como Jon. Barbary sonrió. El asesino de mi hermana ha muerto, y también su hijo. Y el hijo de mi Brandon sigue vivo. Bienvenido a casa, rey Jon Stark, hijo de Brandon. Dijo Barbary alegremente. Un auténtico Stark de Invernalia estaba en casa.
Line. Servir el vino a los Frey en los gemelos fue otro recordatorio de que Arya Stark nunca podría ser realmente nadie. Habían hecho demasiado por su familia como para que olvidara por completo quién era. Era norteña. Y el norte recuerda. No fue el conocimiento de los crímenes de la casa Frey contra la casa Stark lo que trajo a Arya de vuelta a Poniente. No fueron los Lannister ni los Bolton. No fue la montaña ni todos los demás en su lista. Fue la pesadilla de Jon lo que mató cualquier esperanza de que Arya Stark se convirtiera en nadie. Sentir los cuchillos clavarse en el corazón de Jon mientras su pálida excusa de hermanos lo mataba le hizo gritar al despertar. Ver esos ojos grises volverse sin vida fue demasiado. Los ojos que compartimos con padre. La habían despertado. Ella era una Stark del norte. Arya no pertenecía al otro lado del mundo, intentando olvidarse de sí misma. Jon la necesitaba, ya fuera por venganza o para mantener las dagas lejos de él. Jon la había salvado más de lo que ella podía creer, simplemente dándole aguja. Por comprenderme todos esos años. Arya no permitiría que su hermano quedara sin venganza. Arya no permitiría que su hermano muriera solo en el frío, rodeado de traidores. El lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Esa pesadilla de Jon la había llevado hasta los muelles para asegurar su pasaje a casa. La había ayudado a superar su lucha contra la abandonada. Usando aguja para enviarla ante el dios de muchos rostros. Acabar con ella con aguja se sentía como si lo hubiera hecho con Jon a su lado. Arya se había aferrado a ella cuando hizo un pacto en la casa de blanco y negro. La libertad de Arya Stark a cambio de una ofrenda al dios de muchos rostros. Su libertad exigía muertes. Arya sabía a quién se las ofrecería. Una familia de Freys que traicionó los derechos de los huéspedes era mi precio por la libertad. Una ofrenda al dios de muchos rostros y el cumplimiento de los contratos que muchos harían si pudieran permitírselo. Arya prometió que pronto escucharían la historia de los mercaderes, como prueba de que había cumplido su tarea. El hombre bondadoso creyó en sus palabras y la dejó en libertad. Ella le había preguntado por qué, pues esperaba que se negara. Él solo sonrió con sinceridad, como siempre. Una chica no entiende para qué sirve realmente esta casa. Es para convertir a la gente en nadie, ya sea en vida o en muerte. Lo que ofreces vale la pena para que una chica se convierta en Arya Stark hasta que la muerte te convierta en nadie. Un hombre puede esperar hasta que la muerte te lleve. Pero hoy no, respondió Arya simplemente mientras comenzaba a salir de la casa. El hombre bondadoso siguió sonriendo. Hoy no, no. Su libertad le había permitido a Arya volver a disfrutar de sus sueños. Arya había soñado mucho mientras navegaba hacia el oeste. Soñó con la manada. Soñó con su lobo. Rondando las tierras de los ríos con su manada, llamándola. El lobo nocturno la llamó y se reunieron en el bosque mientras caminaba hacia el norte. Arya también había soñado con Xavi. El más joven de la manada regresó, también rumbo a casa. Y fue con Jon con quien más había soñado una vez cuando se reunió con Nymeria. Arya lo sintió con fantasma, marchando hacia el sur, con un ejército a sus espaldas. Podía sentirlo cambiado, más como un lobo. Yo también he cambiado. Pero no importaba. Estaba en casa. En Invernalia. Eso había sido todo lo que necesitaba para saber que su Jon no se había ido. La había hecho sonreír. Algunos caminos llevan al mismo castillo y pronto me reuniré contigo. Arya pensó mientras terminaba sus preparativos para la noche en los gemelos, mirando a Walder Frey con una pequeña sonrisa. El norte recuerda a Lord Frey, Gran Jon Umber. Los Frey solo se atrevieron a acercarse a la celda del Gran Jon Umber para llevar comida. Incluso entonces, estaba justo al lado de la puerta. Se necesitaron 8 hombres para encadenarlo. Uno murió con esa espada tan pequeña que creía que contenía a un nórdico. 3 fueron mutilados con ella y también con los dientes del Gran Jon Umber. Otros 2 murieron cuando consideraron prudente atar cadenas al suelo de piedra. El Gran Jon logró degollarlos con los dientes aquella vez. Nadie se acercó después de eso, manteniéndose pegados a las paredes cuando querían burlarse de él y de los pocos rehenes que los Frey retenían. Qué glorioso fue ver a tu hijo recibir una ballesta en el cráneo. Te perdiste nuestro desfile para el rey del norte. Le atamos la cabeza de lobo. Fue una vista aterradora. El norte pertenece ahora a Roose Bolton, un súbdito leal de la corona. Ya era hora de que el norte fuera gobernado por hombres y no por lobos. He oído que tienes un segundo hijo. Espero que sea tan leal como tú, así podré matarlo como a tu hijo mayor. Y así podré casarme con tus hijas. Jon no se quedó callado cuando hablaron.
No gemía de dolor cuando arrojaron los huesos de su hijo a la celda. El Umber solo les infundía rabia. El gran Jon no le dio a la casa Frey la satisfacción de romperse. Un Frey no podía romper un Umber. Nadie rompe un Umber. Él les había hecho sentir miedo. Rugió y se enfureció, tirando de sus cadenas cada vez que venían. Maldijo y maldijo. Los destriparé a todos con mis propias manos y aplastaré sus cráneos con mis pies. Derribaré tu puente y lo usaré para enterrar sus cadáveres bajo el río. No dejaría de enfurecerse hasta saber que tendría la oportunidad de matarlos. Se comía todo lo que encontraba a su paso para conservar las fuerzas. Los mataría a todos. Luego se dirigiría al norte y arrastraría de Bolton hasta el muro solo para aplastarle el cráneo. Y el momento había llegado. Roslin Frey, ahora Tully, bajaba a menudo para hablar con su hermano Olivar, compañero de prisión por intentar liberar a los rehenes que los Frey tenían. Unas noches antes, Lady Tully había bajado con su hijo recién nacido, trayendo la noticia de que los estandartes Stark condeaban de nuevo sobre Fosso Cailin, ya no los de Calamar ni los de Bolton. Las tropas Frey habían sido emboscadas cuando marchaban hacia el norte, llevando a más de su prole para conseguir posibles esposas. Pocos habían sobrevivido, y los que lo hicieron habían sido envenenados. Morir en las camas mientras defecaban. Eso solo significaba una cosa para el gran Jon. La voluntad había llegado al muro. Y un Stark estaba retomando el norte. Había cantado cada vez que los Frey entraban en la mazmorra, junto con sus compañeros de prisión. Oliver Frey, Mark Piper y Arion Karstark, quien había sido llevado a los gemelos como castigo por el apoyo de su familia a Stannis. Los rehenes cantaban las mismas palabras en cada ocasión. El norte recuerda. El rey en el norte. El norte recuerda. El rey en el norte. El norte recuerda. El rey en el norte. Entonces los Frey llegaron a las mazmorras, un grupo de 10, todos con aspecto nervioso y borrachos. Iban a por su celda. El gran Jon rugió. Uno intentó ser valiente y respondió a su rugido. Pronto dejarás de gruñir como un animal. Nos han enviado una carta de Invernalia cubierta de sangre. Nuestra familia y los Bolton han sido asesinados por un bastardo Stark. Imagino que tu prole de gigantes salvajes lo ayudaba. Tú y Karstark pagan el precio de la mala conducta del norte. El gran Jon rió, imitando a las células que caminaban con aprensión. Todos parecían nerviosos, inseguros de cómo proceder y asestarle el golpe mortal. Umber no les dio la oportunidad. Mi familia no tiene palabras de casa. Una imagen vale más que 1000 palabras y somos gigantes liberándonos de cadenas. Lanzó un rugido espeluznante mientras tiraba de las cadenas, rompiendo las anillas de hierro del suelo de piedra. No les dio tiempo a cargar ni a retroceder cuando azotó a uno de ellos en la cara con el hierro. Luego corrió hacia él, le propinó un puñetazo en la mandíbula y lo tiró al suelo de piedra. Oyó el cráneo del hombre crujir contra la piedra. El gran Jon rugió a los Frey, visiblemente asustado, mientras le partía el cuello al más cercano. Ocre oscuro. Rugió el nombre de su casa mientras los golpeaba, apartando sus espadas con forma de palillo de dientes con sus hierros, para luego destriparlos con sus propias armas y aplastar sus cráneos contra las puertas de hierro de la celda. Ocre oscuro. Uno se atrevió a acercarse a él. El gran Jon lo estranguló con sus grilletes. Hizo lo mismo con todos ellos, usando sus manos, dientes y una excusa de mierda por espada para desgarrarlos. Se deshizo rápidamente de los guardias, solo 2 quedaron vivos, uno respirando pesadamente en el suelo, tratando de arrastrarse lejos. Umber puso su pie sobre el cráneo de Frey y lo aplastó, oyendo el patético grito de un hombre mientras moría. No dejó que el último Frey se fuera, agarrándolo por el cuello y levantándolo a su altura. El gran Jon gruñó al Frey que gritaba. Apretó su mano derecha, perdiendo 2 dedos, y golpeó a Frey repetidamente en el estómago. Lo hizo hasta que le hizo un corte en la piel. Entonces desgarró el corte, arrancándole carne del estómago. El gran Jon dejó caer a Frey y le golpeó la garganta con el pie. El gran Jon tomó las llaves de las celdas, se giró hacia sus compañeros rehenes y les dedicó una sonrisa al liberarlos. Estaba cubierto de sangre. Piper le dedicó una expresión que mezclaba alivio y horror. Los demás le habían dedicado miradas similares. El gran Jon solo sonrió aún más. ¿Entonces tus estandartes dicen la verdad? ¿Desciendes de gigantes? El gran Jon se rió del hombre del río mientras se deleitaba con la sangre Frey. ¿Cuál es nuestro plan entonces, Umber? Preguntó Arion mientras iba a recoger las espadas de los Frey muertos de la celda ensangrentada y se las entregaba a los demás.
Mataremos a todos los Frey que encontremos en nuestro camino y nos dirigiremos al norte para luchar con nuestro rey. Luego regresaremos con un ejército y masacraremos al resto. ¿Qué pasa con mi hermana?, preguntó Olivar nervioso. Vamos a buscarla a ella y a tu sobrino, muchacho, y la llevaremos también al norte, muchacho. No te preocupes, no te obligaremos a matar a ninguno de los tuyos. Mataré a todos los Frey que vea. Olivar parecía incómodo pero asintió. A medida que el grupo avanzaba por los pasillos, se hizo evidente que los Frey debían estar celebrando un festín. Los pasillos estaban en silencio mientras se dirigían a los aposentos de Roslin, para que ella y el bebé trajeran a Nord. Todo marchaba bien, pues el grupo solo tenía que matar a un pequeño número de Frey. Entonces oyeron los gritos provenientes de los pasillos. Y el sonido de aullidos. El sonido de lobos. En ese momento, el grupo caminaba lentamente. Algo estaba sucediendo en el pasillo y para escapar tendrían que pasar de largo. Aunque fuera peligroso. El Gran Jon lideraba desde el frente con Karstark, mientras que Olivar y Piper custodiaban a Roslin y al hijo de su señor feudal desde atrás. Al llegar lentamente al pasillo, el Gran Jon tuvo un espectáculo sangriento. Pudo ver a todos los hombres Frey siendo destrozados por lobos. Una enorme manada de ellos atacando a los Frey en sus mesas. Pudo ver a algunos intentar huir, solo para ser atacados por más. Era una vista gloriosa. El norte recuerda. Y en la mesa principal, pudo ver a un lobo huargo, casi tan grande como un caballo, gruñendo a Walder Frey mientras este era sujetado por una chica de cabello oscuro, que sostenía una pequeña espada. El Gran Jon la observó susurrar algo al oído del viejo cabrón, luego le cortó la garganta, arrojando al viejo señor sobre la mesa. La vista era brutal, pero era justo que los Frey se lo merecieran todo por violar los derechos de los huargos. El lobo huargo giró la cabeza hacia ellos, y todos los lobos giraron con él. Los estaban mirando fijamente. La joven miró hacia ellos y luego caminó frente a la enorme manada, hablando con calma. Lord Umber, no lo he visto desde el último festín de los banderizos en Invernalia. Me alegra verlo. Era bajita, con el pelo largo y castaño, peinado al estilo norteño, y vestía pantalones de montar. Su acento era un ligero acento norteño con algunas diferencias. Le resultaba familiar, casi como Lyanna Stark. Al acercarse, vio sus ojos. Stark Grey. El Gran Jon se arrodilló ante ella, y el resto del grupo lo imitó. El Gran Jon lanzó un grito de alegría en el salón a pesar del horror que implicaba. Princesa Arya Stark. La casa Umber es tuya. Arya le sonrió con un suspiro de exasperación. Sus lobos la acechaban. El invierno había llegado para la casa Frey. Un poco corto, pero quería deshacerme de los Frey y resolver el asunto de los hombres sin rostro. Intenté dar una respuesta breve sobre qué quieren exactamente los hombres sin rostro. Arya no ha aprendido a robar rostros y crearlos en este capítulo. Ahora es letal como asesina. Por cierto, esto ocurrió poco después de los eventos del siguiente capítulo, de ahí el mensaje que recibieron los Frey. El próximo capítulo volverá al norte, comenzando con la llegada de Davos a Invernalia junto a Rickon y los Skagosi. Line. Había un aire de emoción en la hueste del norte. Por llegar a Invernalia y que Rickon Stark se reuniera con su hermano, Jon Nieve, el hombre que había recuperado el norte. Davos podía ver esa felicidad en el rostro de Rickon. Aunque el muchacho seguía llamando a Jon su padre. Le entristecía cada vez que lo oía cometer el error al hablar con Osa, los banderizos Stark y las mujeres liberadas de fuerte terror. El mayor de aquellos rehenes había sido de gran ayuda, contándole historias de Jon en su juventud. Había escuchado varias que lo habían hecho sonreír, sobre cómo el chico y Jon volverían a ser los Stark de Invernalia. Davos ansiaba llegar a Invernalia por diferentes razones. Su rey había muerto en batalla antes de que los Stark pudieran reclamar el norte. Si bien Davos había logrado encontrar a Rickon Stark, no fue lo suficientemente rápido para asegurar la supervivencia de Stannis. Le he fallado como a mis hijos mayores. La muerte de Stannis también había generado preguntas. Cotter Pike sabía poco cuando se lo contó, pues solo había leído una breve declaración de Jon en su misiva, donde afirmaba que Stannis había muerto. Davos no sabía nada de su hijo, Devan. No podía haber muerto con Stannis. Le dolía pensar que podría haber condenado a otro de sus hijos por comprometerse con Stannis Baratheon. Y la princesa. También lo mataría si Shireen muriera con su padre. Davos había cuidado de la niña durante mucho tiempo. Siempre había sido inteligente y dulce. Él tampoco sabía si la princesa Shireen vivía, ahora la reina Shireen, la única Baratheon legítima que quedaba.
Davos sabía que Stannis habría esperado que su mano apoyara el derecho de Shireen como mano del rey. Y yo lo haría, ella tiene madera de gran reina, buena y amable, inteligente y valiente a pesar de todo lo que ha vivido. Pero Davos sabía que la condenaría a muerte ahora que Stannis se había ido. Muy poco apoyo de las tierras de la tormenta, el hecho de que fuera una mujer y una con la mejilla desfigurada por la escama gris en la mejilla significaba que no tenía ningún apoyo real aparte de él mismo. Y la marcha con la hueste de Rickon de las casas norteñas del continente y las casas Scagosi, con 6000 hombres, había demostrado que ella tampoco tendría el norte. No conocemos a ningún rey excepto al rey del norte cuyo nombre es Stark. Davos ya había oído eso con creces durante la toma de Fuerte Terror y sus consecuencias. Los nórdicos estaban listos para declarar a Jon rey del norte y a Rickon príncipe y heredero. Si Shireen vivía, Davos dudaba que contara con su apoyo. Si vive, prometo protegerla, puedo hacerlo, se había jurado Davos mientras cabalgaban hacia las grandes murallas de Invernalia, con los estandartes de los Stark ondeando sobre ellas. Qué bueno es estar en casa, libre de calamares y desolladores. Dijo la vieja Tata con una sonrisa al entrar por las puertas, llevando a Beth Cassel y a las pocas mujeres que la acompañaban. Oyó a algunos escabos y Flynn reír con ella. Era la mujer más animada de las que habían encontrado en las celdas de Fuerte Terror. La que, según decían, había vuelto locos a los hombres de Fuerte Terror con sus constantes reprimendas. La mujer solo había esbozado una sonrisa desdentada ante sus palabras cuando alguien dijo eso una noche. Davos solo pudo asentir mientras veía a Rickon moverse más rápido con ese enorme lobo suyo a su lado. La cosa había sido un salvaje en Fuerte Terror, y había oído que su hermano también tenía uno. Me pregunto qué podrían lograr los dos lobos juntos. Pronto recibiría una respuesta al entrar al patio, viendo a un pequeño grupo esperando, con un hombre de cabello oscuro y una mujer rubia de pie al frente. Y un lobo blanco con ojos rojos sangre al lado del hombre. Davos se sorprendió, el lobo es más grande que el de Rickon y ese es del tamaño de un caballo pequeño. Davos observó en silencio, al igual que el patio, mientras el lobo blanco y Shaggy Dog avanzaban lentamente, dejando a sus amos, dando vueltas uno alrededor del otro. La vieja Tata le susurró. Están evaluando quién liderará la manada. Una vez vi a Edwyle Stark hacer lo mismo con su hermano. Davos apenas oyó eso mientras observaba al lobo de Rickon gruñir y lanzar un grito rabioso. El lobo blanco no pareció impresionarse, emitiendo un aullido más fuerte que cualquier otro que hubiera oído jamás, más fuerte que cualquier tormenta. El lobo de Rickon se quedó mirando al lobo blanco un segundo, luego se echó boca abajo y meneó la cola. El gigante lobo blanco se acercó, olfateó y luego le dio un lametón en la cabeza. Ambos lobos menearon la cola y aullaron hacia el patio, luego salieron corriendo, jugando entre ellos. Davos se quedó atónito. La vieja Tata simplemente sonrió. Saben que son una manada, hermanos desde que nacen hasta el final. Y Shaggy sabe quién los guía. Davos asintió en silencio mientras volvía su atención a los amos de los lobos. No sabía mucho de Jon, pero por su aspecto y porte, podía ver cómo el muchacho había derrotado a los Bolton. Parecía listo para la guerra. Eso no le importó a Rickon. Rickon había corrido hacia Jon con un grito. ¡Da! Jon. Observó cómo Jon, vestido para la batalla, se agachaba mientras el muchacho lo abrazaba. Davos oía al niño sollozar. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había llorado. A sus ojos, Davos lo había visto demasiado endurecido para tener 8 años. No esperaba lágrimas. Tal vez el muchacho había llorado por la pesadilla que le contó cuando nos conocimos. Davos observó a Rickon sollozar en los brazos de Jon durante un largo rato, antes de calmarse y pronunciar palabras de dolor. Creí que estabas muerto. Lo vi en sueños. Jon rompió el abrazo, regalándole una sonrisa a su hermano. Yo también pensaba que estabas muerto, Rickon. Me alegro de que ambos estemos equivocados, respondió Jon con el profundo acento del norte. Los dos se abrazaron de nuevo por un momento, el patio observando. Terminó con los dos finalmente de pie, Rickon con una sonrisa llorosa y Jon con una mueca. A los escabos si les agradaría, esa sonrisa sería natural en esa isla. Davos esperó mientras observaba a los jefes de escabos, los Locke y Flint y los rehenes de Dreadfort hablar con Jon. Pudo verlos a todos medirlo, luego asentir con aprobación cuando les ofrecieron derechos de invitado en Invernalia. Ninguno de ellos se arrodilló, aunque Davos pudo ver el respeto que tenían por el hombre al que estaban saludando. Es raro que un bastardo reciba tanto respeto de Lord, pensó Davos mientras los veía saludarlo. Ninguno de ellos escabó si lo llamaba Lord, simplemente lo llamaba el Jon.
Davos fue el último en acercarse, después de que el resto se fuera gradualmente. Solo la mujer rubia y Rickon se quedaron de pie con él. Rickon aferrado al lado de Jon. El Jon, dijo Davos, sin saber cómo dirigirse a él. Jon lo miró, le sonrió y le ofreció la mano. Lord Manderley y los señores con los que has viajado me han hablado de ti, Ser Davos. Sepa que usted y la casa Seaworth siempre serán bienvenidos en Invernalia y en el norte. Davos tomó la mano, Jon le sujetó el brazo con firmeza. Estaba cumpliendo con mi deber. Jon asintió y se puso más serio. Sí, lo sé. Cumpliendo con tu deber para con el rey Stannis. No es un comentario frío, solo una constatación de un hecho. Y ahora está muerto. Esperaba saber qué ha sido de su familia y de mi hijo, si es que aún viven. Lo último que oí es que la reina estaba en el muro. Mi hijo, era el escudero de Stannis, dijo Davos, casi en un divague nervioso. Jon asintió. La reina y su bruja roja están muertas, Ser Davos. Yo mismo las maté por intentar quemar a la princesa Shireen. Querían sacrificarla para revivir a Stannis. Sus soldados se han llevado a la bruja negra por permitirlo. Davos contuvo la respiración mientras escuchaba a Jon hablar del suceso, con un gruñido en la voz, como el de esos lobos. ¿Quemada viva por su propia madre? La princesa Shireen vive. Logramos llegar antes de que las llamas alcanzaran la pira. Hace poco llegó a Invernalia con tu hijo, Devan. Un muchacho leal. Davos sintió que su cuerpo se relajaba al oír esas palabras y el alivio le inundó el rostro. Ambos viven. Jon le dedicó una sonrisa casi salvaje. Sí, y ambos bien. Haré que alguien te lleve a sus aposentos. Al igual que tú, siempre serán bienvenidos en el norte. Gracias, fue todo lo que Davos pudo decirle al hombre. Saber que su hijo y Shireen seguían vivos era lo único en lo que podía pensar. Era lo único en lo que podía pensar mientras lo guiaban a través de Invernalia, directo hacia ellos. Mi suerte aún no se ha acabado. Jon no esperaba volver a vivir en Invernalia. Sentir el calor de las aguas termales recorriendo las paredes. Caminar por el bosque de dioses, con el poder de los dioses antiguos observando, omnipresente. Estar rodeado de estandartes Stark. El símbolo del norte. Era eufórico estar en casa, no tenerla ya en manos de calamares y desollados. Ver a todos los señores y damas del norte venir a Invernalia para apoyar a la casa Stark le había hecho sonreír. Y tener a otro miembro de la manada de vuelta lo había hecho aún mejor. Ver a su hermano le había traído más alegría que la ejecución de Bolton y su bastardo. Invernalia se sentía realmente como un hogar con un miembro de su familia de regreso, tener una parte de la manada de vuelta. Invernalia es nuestra, le había susurrado a su hermano mientras se abrazaban en el patio. Jon no dejaría que volviera a caer en manos de los Stark. El norte no caería en manos del sur. Lo había jurado en su mente mientras destripaba a los Bolton. Y lo volvería a prometer esta noche en la primera reunión de los banderines, al mostrarles los cuerpos que finalmente se habían entregado en las celdas de hielo. ¿Estás pensando en tus reclinatorios otra vez, Jon? Preguntó Val con una leve sonrisa mientras yacía despatarrada en la cama con él, su cabello rubio miel cayendo sobre sus caderas desnudas. Era impresionante. Jon no pudo evitar mirarla con ojos llenos de lujuria, recorriendo su cuerpo mientras yacía a su lado. Soy un lobo en celo. Habían estado en celo como lobos desde que recuperaron Invernalia, tomándose el uno al otro en la cámara del señor. Jon no estaba seguro de quién había logrado robar al otro al final. Todo lo que sabía era que había terminado con ella montándolo y su lengua. Para Val, eso parecía ser una indicación de que ella lo había robado. Pensaba lo contrario cada vez que ella corcoveaba sus caderas hacia él con sus pupilas dilatadas, llenando la habitación y los pasillos de Invernalia mientras gruñían y gritaban. Honestamente, a Jon no le importaba quién había robado realmente. Estaba contento, feliz, vivo. Jon le sonrió mientras le rozaba el muslo con la mano. Dirigió sus ojos grises hacia los azules de ella y habló casi con pereza. Un poco, más bien espero que Tormund no haga nada demasiado imprudente en esto. Val seguía sonriendo con suficiencia, alternando la mirada entre él y su mano. Estoy segura de que la infame osa lo mantendrá a raya. Jon no pudo evitar reírse. Las historias de Shelia, la osa, habían resultado ser una exageración de la verdad, tras haber yacido con la dama de la isla del oso en el pasado. Y se habían convertido en una de las respuestas a cómo las mujeres mormontanas tenían hijos. Jon dudaba que Lyanna, la hija menor de Maege, se alegrara al descubrir que el oso que la había engendrado era la definición misma de salvaje. Sí, dudo que quiera disgustarla si quiere calentar su cama de nuevo.
Val echó la cabeza hacia atrás sobre la almohada y soltó una carcajada. Jon rió con ella al ver cómo su cabello se movía hacia un lado, mostrando su escote alzándose con el pecho. Me pregunto cómo piensan de nosotros los arrodillados junto a quienes no hemos luchado, dijo con ligereza mientras se calmaban. Él seguía con la mano en su muslo, acercándose cada vez más a su centro. Jon podría haberse preocupado por eso alguna vez. Pero los había visto a todos reunidos en la marcha y en Invernalia, cada uno poniendo a prueba su temple con la llegada de cada señor. Eran la sangre de los primeros hombres y se notaba. Y si alguno no, lo hará. Se acerca el invierno y no permitiré que se divida la sangre de los primeros hombres. Jon negó con la cabeza con una sonrisa. No habrá problemas. Todos ustedes son descendientes de los primeros hombres, del norte, igual que ellos. Además, no habrá discusiones cuando los vean a mi lado. Val dio una sonrisa coqueta. Espero ver sus caras cuando vean que he robado a su líder. Jon sonrió con lujuria. Creo que lo verán al revés, Val. No la dejó responder mientras le tomaba el rostro entre las manos y la besaba profundamente, descendiendo lentamente hacia sus pechos y curvas. Jon sonrió mientras descendía más, disfrutando de su cuerpo y sus gemidos cada vez más intensos. Sabrán que te he robado cuando caminen por estos pasillos mientras gritas de alegría. Davos. Los banderizos del norte armaron un ruidoso gentío en la gran fortaleza de Invernalia. La mezcla de continentales, pueblo libre y esclavos y había convertido la ocasión en un hervidero de gente. Davos no estaba seguro de si el asunto habría desembocado en un derramamiento de sangre. Sabía cómo se veían entre sí. Pero, sorprendentemente, no había llegado a tal extremo. El hecho de que todos fueran descendientes de los primeros hombres parecía impedirlo, o al menos hacía que las peleas fueran una forma de ponerse a prueba como nórdicos. Davos había visto a las tropas de Loke, Flint y Ormgod hacer lo mismo cuando se enfrentaron a los esclavos y por primera vez. Y al final todo salió bien. Davos pensó con una sonrisa mientras se sentaba con su hijo y Shireen, feliz de estar con ellos a pesar de las dificultades que todos habían sufrido. Puede que no lo hubieras pensado por la forma en que Shireen habla. Shireen había estado enseñándoles felizmente a él y a Devan todos los sigilos de las casas del norte que estaban en la sala. Algo que necesitaban. Eran los únicos 3 del grupo Baratheon que quedaban, y los únicos del sur del cuello en la sala. No parecía importarle a nadie en la sala, Davos sabía, al igual que ellos, que Shireen no haría su reclamo. La princesa tampoco quería hacerlo particularmente. Preferiría no ir al sur, donde todos rechazaban a mi padre. Solo lo haré si el rey no lo requiere. Davos había sonreído al oír esas palabras. No eran para debatir, ella se había parecido mucho a su padre en ese momento. Por ahora, la princesa Shireen y la casa Seaward serían huéspedes del norte, libres de irse si quisieran, pero el norte era el lugar más seguro, incluso con la amenaza sobre la que Stannis había sido advertido que se avecinaba. Davos continuó bebiendo con su familia mientras escuchaba a los señores que empezaban a discutir sobre dónde empezar a pelear, ya sean los Freys en el cruce o los calamares en las Islas de Hierro. Están sedientos de sangre, dijo Shireen en voz baja. Davos solo pudo estar de acuerdo. Sí, lo son, ¿no los has visto pelear a todos? Tienen sed de sangre y venganza. ¿Dónde crees que el norte atacará primero? Preguntó su hijo. Shireen respondió, tras haberlo pensado con claridad. El cruce. Yo diría que allí. Es el más cercano al norte y, con gran parte de sus ejércitos destruidos aquí, los Frey serán los más vulnerables. Y son ellos quienes tienen la mayor cantidad de sangre en sus manos. Davos no pudo evitar sonreír. La boda roja fue una sentencia de muerte para la casa Frey. Simplemente no lo sabían. Davos tomó un trago, observando cómo la sala se aquietaba cuando Jon se levantó de su asiento en la mesa principal, en respuesta al argumento de Lors. Había pasado casi toda la noche hablando con cualquier lord o lady que se acercaba a su mesa, aunque últimamente había estado hablando con un hermano negro. Davos pudo ver que la sala estaba en completo silencio. Puedo ver por qué los lords dicen que es un terror en el campo de batalla, pensó Davos mientras miraba a Jon Nieve. Una vez más, el hermano de Rickon, primo en verdad como dicen todos los lords, estaba vestido para la batalla. Atuendo norteño completo con colores austeros, espada en la cadera y cuchillo en la pierna, con un rostro alargado grabado con un salvajismo en él, incluso en su forma seria. Los nórdicos ahora miraban hacia la mesa principal, con Jon en el centro, Rickon a su derecha y Val, la mujer salvaje a su izquierda. Los 2 lobos huargos estaban holgazaneando a su lado. La voz de Jon era tranquila, pero se proyectaba a través de las paredes.
Los Bolton nos traicionaron. Están muertos. Los calamares que infestaban el norte están muertos. Los Frey que vinieron al norte a tomar nuestras tierras están muertos. Davos observó cómo los lores y las damas presentes en la sala chocaban sus jarras ante esas palabras. El rostro de Jon se transformó en un gruñido al hablar. Oyó a los dos lobos huargos gruñir con él. Y sé, como todos los presentes, que hay que derramar más sangre. Walder Frey y su travesía siguen en pie, Pique y los calamares siguen en sus islas. Y Cersei Lannister y su prole de incestuosos Lannister siguen viviendo en Desembarco del Rey. Los haremos sufrir. Davos podía oír a los señores enfureciéndose al pensar en los Lannister. Pero no con el grueso de nuestras fuerzas. Se acerca el invierno, y el norte debe estar preparado. No permitiré que muramos de hambre en invierno, no permitiré que el norte caiga ante los otros. Muchos de los pueblos libres parecieron tensarse. Algunos de los señores del norte lo miraban con una mueca. Otros parecían ligeramente confundidos ante el comentario final. Jon no les dio tiempo a responder, indicando a uno de los guardias que abriera la puerta. Un chillido agudo se oyó al abrirse la puerta. Los lobos empezaban a gruñir. Un grupo de 10 hermanos negros había entrado, algunos con candelabros encendidos y espadas. Los demás sujetaban las cadenas de los 3 cadáveres que chillaban. Cadáveres que intentaban liberarse, arañando a todo el mundo. No eran de este mundo. Las historias de la infancia de los otros eran ciertas. Hombres muertos. Era una visión aterradora. Ver cadáveres de hombres, con una mezcla de huesos visibles y piel podrida, con brillantes ojos azules. Eran un espectáculo espantoso mientras intentaban arañarlos. Los hombres y mujeres en la sala los miraron con severidad, algunos palideciendo, otros sin ocultar su miedo. Davos vio a su hijo palidecer como un papel. Puso una mano sobre el hombro del muchacho. No fue mucho consuelo para Davos. Estaba tan aterrorizado como todos los demás en la sala. Davos se volvió hacia Jon. Parecía enfadado mientras miraba a los muertos. 2 de los hermanos se acercaron, acercando sus candelabros a uno de ellos. Este se incendió y ardió hasta convertirse en cenizas. Los otros 2 chillaban. Lleven a los otros 2 a las celdas y manténganlos en la parte más fría. Gritó Jon. Los hermanos negros asintieron, sacando a los muertos del salón. Podía oír los chillidos hasta que la puerta se cerró. El salón estaba tenso y en silencio, todos miraban fijamente la pila de ceniza y luego a Jon. El Crowl fue el primero en hablar. ¿Cuántos hay? Preguntó el viejo Skagosi. Uno de los miembros del pueblo libre respondió. Suficiente para hacernos intentar atravesar el muro. Jon respondió con calma. Los hermanos de la guardia que sobrevivieron al puño de los primeros hombres dijeron que había miles de ellos. Ni siquiera estaban seguros de cuántos de su ejército los atacaron. ¿Entonces los matamos con fuego? Preguntó Lord Manderly con voz temblorosa. Jon asintió. Disparar y descuartizarlos con nuestras espadas y hachas mata a los espectros. Sin embargo, solo el vidriagón es capaz de controlarlos. Quizás el acero valirio, si es el caso de los registros del muro. La sala empezó a quejarse ante eso. Shireen se inclinó hacia ellos. Padre había estado enviando obsidiana a la muralla desde la piedra del dragón cuando Jon se lo dijo. Solo viene de zonas volcánicas. Skagos tendrá un poco entonces, los he visto usar dagas hechas de él, le susurró Davos. Lord Zeruin habló. ¿Tenemos alguna oportunidad contra ellos? El salón quedó en silencio por un largo instante, hasta que oyó una carcajada atronadora desde su mesa. Eran Crawford y Waresbane Umber, con el joven Ned Umber acurrucado entre ellos. Waresbane se levantó, agitando su jarra. Sí, Zeruin. Somos nórdicos, por Dios. La sangre de los primeros hombres. Esos muertos nos habrían hecho mear en los pantalones, pero les ganamos una vez. Se lo volveremos a hacer a los coños. Davos escuchó a algunos norteños y gente libre golpear sus jarras sobre la mesa en señal de aprobación. Lord Wool, de los clanes, se levantó y alzó su jarra hacia Jon. Y todos hemos visto a Jon luchar contra los Bolton. Hará que Brandon el rompedor parezca un chico verde cuando termine con los demás. Los miembros del clan comenzaron a cantar con él. El Jon. El Jon. El Jon. Lady Mormont pareció tomar eso como una señal para hablar y gritó. Es hora de que les recordemos a los otros quién es el rey del invierno. Luego se volvió hacia Lord Reed, un hombre bajito. Tienes la voluntad. Davos miró a Jon, parecía interesado. Lord Reed asintió. Como algunos saben, el rey Robb hizo testamento antes de morir, declarando a Jon su heredero en el norte. El rey del norte si Robb cayera.
Un Stark de nombre y de sangre. Tengo la intención de apoyarlo. Necesitamos a un hombre de la casa Stark para hacerlo. En la mesa principal, Jon Snow sonrió. No necesitamos la voluntad para decir eso. El rey Jon Stark lo hizo en cuanto sacó a los calamares de Bosque Oscuro. Lo declaré rey en cuanto cruzó Invernalia, afirmó Lady Dustin con firmeza. Se levantó de la mesa e hizo un gesto a uno de sus hombres para que le diera su espada. La depositó en el suelo, frente a Jon. Rey Jon Stark, hijo de Brandon, el rey en el norte. Gritó. Lord Manderly continuó. Vengaste a mi hijo, yo lucho con el rey en el norte. Davos observó cómo, uno a uno, todos en la sala hacían lo mismo, declarando a favor de Jon Snow, ahora Stark. Incluso el joven Rickon gritaba con ellos. El rey en el norte. El rey en el norte. El Jon. El rey del invierno. El rey en el norte. El rey en el norte. Davos se encontraba junto a su hijo y la princesa Shireen entre los cánticos de los primeros hombres, declarando por el rey del invierno. Para su sorpresa, la princesa Shireen también empezó a cantar. Me pregunto qué estará pensando. Davos sonrió, y él y su hijo siguieron a la princesa. Y una vez más me he comprometido con otro rey. Stannis esperaba vencer la larga noche. Nosotros ayudaremos a cumplir ese deber. Davos prometió mientras cantaba. El rey en el norte.